Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Ani Torres, creadora de este grupo Aprendizaje Libre, Amoroso, Feliz y Creativo y del canal Aprendizaje Amoroso. Hoy tenemos una charla que nos va a ayudar mucho en este tiempo, que se titula ¿Cómo frenar nuestras reacciones automáticas? Y para darnos esta maravillosa charla, que parece más bien un mini taller por todo lo que ella me ha comentado, tenemos nada más y nada menos que a Elena Diegues. Ella es terapeuta y formadora especialista en comunicación y convivencia, con todo lo que ello conlleva, del autoconocimiento y desarrollo personal, gestión de relaciones y conflictos y mediación. Ella tiene 1000 de preparación, también ha estado con Ivonne Laborda en su certificación de crianza consciente y en su taller de sanar la herida, entre muchas otras cosas más que Elena ha hecho. Ella es una apasionada de su profesión y no se cansa de observar y de estudiar y experimentar, y así como de descubrir cada día los nuevos aspectos y cualidades y potencialidades que tenemos los seres humanos. Y bueno, ella tiene más de 10 años de experiencia y esto apenas empieza, ¿verdad, Elena? Y hoy nos va a hablar de un tema que pues de por sí es bueno que tengamos claridad y seamos un poquito conscientes de cuando reaccionamos, cuando tenemos esos momentos automáticos y no nos damos a veces cuenta, cuando ya estamos ahí en medio, cuando ya la regamos en pocas palabras, como decimos acá. Y bueno, Elena hoy nos va a hablar un poquito de ello, porque pienso yo, Elena, que con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, como si todo eso se hubiera intensificado un poco más o muchísimo más, y las reacciones automáticas están como a flor de piel. Entonces yo quiero darte la palabra. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. La verdad que hace mucho que veníamos gestando esta charla y al fin se da y me hace muy feliz que estés aquí hoy. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Ani. Estoy encantada, me hace muchísima ilusión lo que dices. Al fin han cuadrado las agendas y podemos estar aquí compartiendo. Y sobre todo este tema, que es un tema, bueno, a mí me apasiona y es un tema que incide, condiciona muchísimo el bienestar en las relaciones, que es qué hacemos con este automático que a veces para cuando nos damos cuenta, pues como dices tú, ya la hemos regado, ¿no? Como decís ahí, ya, aquí decimos ya la hemos cagado, ya la hemos cagado ya cuando nos damos cuenta. Entonces, mi propósito, humildemente como mínimo, es transmitiros o compartiros claridad, ¿vale? Claridad. Vamos a empezar esta charla o taller, me veréis que de vez en cuando miro hacia abajo porque yo me he preparado aquí que no se me vayan los puntos que quiero compartir con vosotros. Mirad, yo trabajo con la comunicación no violenta conectada a la neurociencia también, ¿vale? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque a mí la comunicación no violenta me ha aportado y me sigue aportando muchísimas herramientas a la hora de no solo de conocerme, sino de comunicarme con los demás. La comunicación no violenta básicamente tiene el propósito de ayudarnos a mantener la conexión con los demás, con nosotros mismos y con los demás, ¿vale? Además de eso, la neurociencia, biológicamente hablando, desde el punto de vista de la naturaleza, nos explica, nos da mucha claridad de cómo estamos diseñados, de por qué, ¿no? En este caso, por qué reaccionamos de forma automática. Entonces, he querido comenzar este taller, o lo voy a comenzar, explicándoos por qué tenemos un automático. Porque lo tenemos, de esto no cabe ninguna duda. Creo que de todos los que nos escuchen dirán, sí, yo también lo tengo. Lo tenemos todos, ¿vale? Viene de serie con nosotros el automático. Entonces, para explicaros esto, os voy a explicar, mirad, una teoría que existe sobre el cerebro. Entonces, vamos a comprender cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista del automático, utilizando la mano, ¿vale? Entonces, vamos a representar nuestro cerebro en una mano. Entonces, hace millones y millones y millones de años, cuando el ser humano, tal y como, bueno, más o menos, aunque no se parece mucho a nosotros, pero lo más parecido a nosotros apareció, nuestro cerebro, ¿vale?, de seres humanos, tenía esta parte, imaginaos que mi cerebro empieza en la zona de la muñeca donde se apoya la mano, ¿vale? Esta pequeña parte de la muñeca es nuestro cerebro más primitivo, que a día de hoy todavía nos acompaña, ¿vale? Esta zona del cerebro, ¿sí? Esta de aquí, eso es un trocito, ¿vale? Para que comprendáis, sería como la zona, aquí por detrás, ¿no?, donde se apoya la cabeza, la zona del cuello. Bien, pues aquí está el tronco, ¿vale? El tronco de nuestro cerebro. ¿Para qué le servía hace 500 millones de años o más al ser humano tener
su cerebro, imaginaos, era un microcerebro tan chiquitito, porque en realidad el ser humano en aquel momento vivía en un entorno muy hostil, con muchos peligros reales, ¿vale? Para los cuales él necesitaba estar dotado de un mecanismo automático que garantizase su supervivencia. Es decir, el hombre de las cavernas salía a cazar y se podía encontrar con cualquier tipo de bestia, de peligro en la naturaleza, y entonces esta parte de cerebro con la que contaba, perdonadme, le permitía sobrevivir sin tener que pensar. Esta parte del cerebro no piensa, esta parte reacciona de forma automática, chequea, para que me entendáis, supuestos peligros, ¿vale? Y ante ese peligro, cuando percibe un peligro, lo que hace es dotar a la persona de la capacidad de reaccionar a ese peligro de 3 formas diferentes. Solo se pueden dar 3 respuestas desde el automático. Una respuesta de huida, es decir, imaginaos al hombre de las cavernas allí con un león gigante con la boca abierta. ¿Qué va a hacer? Esa parte de su cerebro va a emitir una señal al cuerpo y va a hacer que el hombre de las cavernas o salga corriendo a ver si corre más que el león y salva su vida, o va a hacer que se empodere, que se llene de rabia, de fuerza, de enfado, y entonces intente arremeter contra el león a ver si él puede más y lo mata, o le va a bloquear, le va a convertir en una especie de muerto viviente, a ver si de esa manera el león no lo encuentra atractivo, pasa de largo y prefiere otra víctima, ¿vale? Entonces, de ahí el automático que tenemos, que a día de hoy, 500 millones de años después, esta parte del cerebro nos sigue acompañando. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que luego se desarrolla unos cuantos millones de años después, si lo representamos en la mano, se desarrollaría, aparecería, ¿vale? Esto que sería lo que había al principio, pues aparece esta parte, ¿vale? Aparece esta parte, dejamos los dedos arriba y es esta parte, la que recoge el dedo pulgar y esta de aquí. Esta es la amígdala, ¿vale? Es la zona límbica de nuestro cerebro, la zona emocional. Cuando el ser humano empieza a darse cuenta que no está solo en el mundo, que hay otros seres humanos que conviven con él y le apetece empezar a interactuar, surge la zona del cerebro que se encarga de lo emocional. Y entonces aparecen las emociones, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotros en realidad sentimos lo que éste percibe. Es decir, cada vez que éste chequea un peligro, lo que voy a sentir aquí está relacionado con lo que éste ha chequeado, ¿vale? ¿Qué pasa además? Que éste chequea peligros, pero no tiene la capacidad de distinguir si el peligro es real o es imaginario, ¿vale? Entonces, desarrollamos esta parte, la que genera la intensidad emocional, cuando sentimos mucho enfado, cuando sentimos mucha rabia, cuando sentimos mucha frustración, es esta parte de aquí. Y fijaos, os estoy hablando de que esta parte nos acompaña desde hace 500 millones de años, esta desde hace 200 millones de años. Y los deditos de arriba, que es la parte más evolucionada, es la parte que nos ayuda a pensar antes de actuar, aparece hace 100.000 años, muy poco en la historia de la humanidad, hace relativamente muy poco tiempo. Entonces, esta parte, mirad lo que hace esta parte cuando representamos el cerebro en la mano. Esta parte acoge a la intensidad emocional, la acoge para poder frenar ese automático y poder pararnos a pensar antes de actuar. ¿Dónde viene un poco el reto? Porque esto es un reto, ¿vale? Es un desafío evolutivo. ¿Dónde viene el reto? Que esta es más antigua, lleva actuando muchísimo más tiempo, es más rápida. Esta es más rápida que esta. Con lo cual, por eso a veces nos damos cuenta del automático cuando ya hemos saltado, porque esta es más rápida, ¿vale? ¿Cuál es la buena noticia? Que podemos entrenar para integrarlas, ¿vale? Para que llegue un momento donde esta consiga frenar el automático. Esto se puede hacer, ¿vale? Pero esto un poquito esta explicación para que comprendáis. El automático tiene una función evolutiva, tiene una función de cuidado de la supervivencia del ser humano. ¿Qué pasa? Que actualmente ya no vivimos en medio de la selva, que actualmente ya no vivimos rodeados de peligros reales, ¿vale? Realmente nuestra vida cotidiana, los que estamos aquí, la mayoría de ellos, aunque no os conozco a muchos, me atrevo a decir que, bueno, que en nuestra cotidianidad, peligros reales de encontrarnos un león con la boca abierta o de vivir en un lugar muy hostil, no es nuestra Y realidad, sin embargo ¿vale? reaccionamos como tal, yo creo, ¿no, Elena? Sin embargo, reaccionamos como tales, porque, repito, este reacciona ante el león con la boca abierta, pero es que este reacciona ante un arbusto que se mueve y cree que hay un león con la boca abierta, ¿vale? O este reacciona cuando nuestros hijos no recogen la habitación y como hay una idea, tenemos una idea integrada en nuestro sistema de creencias de que lo correcto es que recoja la habitación, va a percibir como una amenaza que la habitación no esté recogida. No sé si por aquí me vais pillando un poco la idea. Es decir, este percibe amenazas reales
y las que considera también que son amenazas, aunque en realidad no ponen en riesgo nuestra vida, las va a vivir como tal, las va a transmitir a nuestro cuerpo como tal. Entonces, desde ahí vamos a reaccionar de la misma manera, como si tuviésemos un león con la boca abierta y en realidad lo que tenemos es a nuestro hijo o a nuestra hija que se ha puesto a jugar y no para de sacar juguetes del armario y está todo patas arriba en la habitación, ¿vale? Entonces, se trata de entrenar, ahora os voy a explicar un poquito el proceso de entrenamiento, entrenar para que ambas zonas del cerebro se integren. Y entonces llega un momento donde esta zona de aquí, la más evolucionada, la zona superior, actúa como freno y nos damos el tiempo suficiente para parar, reflexionar, evaluar la situación desde una mayor realidad de lo que está sucediendo y así, entrenando, llegará un momento donde podamos de alguna forma anticiparnos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, una de las cosas que yo enseño es cuál es nuestro diálogo interno. Es decir, es muy importante que aprendamos a conocernos, que aprendamos a saber, a tener claridad con cómo funciona nuestro diálogo interno. Es decir, qué me cuento yo que sucede cuando suceden cosas, ¿vale? Porque mi reacción automática hoy en día ya no va a ser una reacción a garantizar mi vida. Es decir, los conflictos cotidianos, mi vida no está en riesgo. Ahora bien, voy a actuar como si mi vida estuviese en riesgo. Es decir, es importante que yo aprenda a poner claridad en qué me estoy contando que sucede. ¿Qué pasa? ¿Qué está percibiendo como amenaza esta parte más primitiva de mi cerebro? Que desde ahí yo entro en un circuito tan rápido. Esto es tan rápido. El automático es tan rápido, el problema es ese, que es muy rápido. Entonces, para cuando me doy cuenta, si yo no tengo una noción consciente de cómo es mi diálogo interno, cuáles son las piezas, dónde empieza esto, empieza aquí que se percibe el peligro y luego qué pasa, me empiezo a sentir mal y luego qué me pasa. Entonces, a grosso modo, ¿vale? Porque en un taller no nos da tiempo, pero un poco os explico las piezas del diálogo interno, ¿vale? Cuando nosotros entramos en contacto con un estímulo, el que sea, imaginaos, el cuarto de mi hija que está desordenado, ¿vale? Yo abro la puerta y el estímulo va a ser los juguetes que están en el suelo. Yo los veo, ¿vale? Mi diálogo interno comienza con mis sentidos. Mis 5 sentidos me permiten conectar con lo que está sucediendo. Ahí voy a recoger una información, ¿vale? Yo enfoco los juguetes y los veo en el suelo. Esa información va directa a mi cerebro. Si dentro de mi cabeza existe la creencia de que lo correcto es que mi hija, que tiene 12 años casi, tenga la habitación recogida, lo voy a percibir como una amenaza. Con lo cual, ya me voy a enfadar, ya voy a ver los juguetes, me voy a enfadar, me voy a contar que eso no debería de suceder. Es decir, volvemos al principio. Conecto con el estímulo viendo los juguetes. Va a mi cerebro la información. Mi cerebro interpreta que eso es un peligro, que no es correcto, que eso no debería de estar sucediendo. Inmediatamente voy a sentir algo en el cuerpo, que voy a sentir tensión, enfado, lo que cada uno sintáis, ¿vale? Hartazgo, impotencia, porque ya se lo he dicho 2 millones de veces y entonces no hay manera, lo que sea, ¿vale? Pero voy a notar a mi cuerpo que le está pasando algo. Y ahí, si no conozco más de lo que me sucede a mí como ser humano, cuando entro en contacto con ese estímulo, de ahí va a saltar el automático. Ahí, el automático es yo entro en contacto con el estímulo, lo percibo como un peligro, lo interpreto como algo que no debería estar sucediendo, me voy a enfadar o me voy a sentir una intensidad emocional alta y desde ahí voy a saltar, ¿vale? El punto de inflexión. ¿Qué es lo que yo os propongo que entrenéis? Entrenad la capacidad de sentiros. Para poder frenar es muy importante que seamos capaces de sentirnos. Muchos de nosotros actualmente, por la vida que llevamos, por las prisas, por el exceso de actividad, no nos sentimos, no somos capaces de sentirnos. Para cuando el enfado aparece y aparece tan potente que ya es irrefrenable, ya nos lleva a ese automático. Entonces, el enfado no aparece como un enfado enorme de repente. Es decir, si yo aprendo a sentirme, si yo aprendo a notar qué me pasa a mí en ese proceso donde conecto con un estímulo que yo me cuento que es peligroso y que no debería de estar sucediendo, ¿qué me pasa a mí? Y mirad, para ponerlo fácil, ya no se trata tanto de que a ver si estoy enfadada, si estoy triste, que siento impotencia. Simplemente sentir el cuerpo. Es como decir, en lugar de qué emoción estoy sintiendo, que esto hay algunas personas que les resulta muy difícil porque no hemos sido educados en un contexto donde la educación emocional haya sido rica. Es decir, da igual, aunque no le puedas poner nombre a la emoción,
simplemente ponle nombre a lo que te pasa en el cuerpo. No, es que yo noto un nudo en el estómago, no, es que estoy empezando a notar un calor que me sube por aquí, que me llega hasta la cabeza. Yo, por ejemplo, cuando me enfado, siento como mucha fuerza en los brazos. O sea, yo he aprendido a identificar mi enfado porque de repente se me activan mucho los brazos. Mirad lo que hago, ¿eh? Se me llenan como de fuerza, como si estuviese cogiendo fuerzas para llevarme por Para delante dar a un alguien. golpe. Sí, exacto, ¿no? Es como Sí. decir, como estoy percibiendo un peligro, yo soy de las que voy a atacar el peligro. Entonces, sentir el cuerpo, ¿vale? Es un punto de inflexión que me va a ayudar a poder refrenar cada vez más mi automático. ¿Cuándo podéis entrenar esto? ¿Cuándo os invito yo a que lo hagáis? No esperéis a tener una situación donde os enfadéis. Mirad, cuando a mí me invitaron a entrenar esto, en su momento, que lo sigo haciendo a día de hoy, simplemente a lo largo del día, ¿vale? A lo largo del día, hacer microparadas, ¿vale? De repente estáis trabajando y decir, voy a parar un segundo, voy a sentir el cuerpo, ¿qué estoy sintiendo ahora? Lo que sea, es decir, igual de repente me doy cuenta de que, mira, si yo me paro ahora mismo, digo, pues mira, mientras estoy hablando no soy consciente, pero noto como una pequeña tensión en la espalda. Vale, pues ya está. Es como decir, ¿cómo entreno la capacidad de sentirme? Sintiéndome, sin llegar a ese momento de conflicto, porque en el momento de conflicto es muchísimo más difícil, Y ¿vale? Es como decir, para ir esto es... practicando y irnos Exacto, así habituando eso más a es. ello. Eso es. Si me acostumbro a sentirme en todo tipo de momentos, a sentirme bien, a sentirme mal, pero si me acostumbro a sentirme, es mucho más fácil que en esos momentos donde la tensión es mayor, diga, uy, 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 un momentito, un momentito que se me está agarrotando el cuerpo, que se me está calentando la cabeza, que se me está... ¿Vale? Entonces, aprender a sentir las sensaciones, ya no tanto las emociones. Mirad, ¿por qué os digo las sensaciones? Yo me he dado cuenta en mi proceso profesional, sobre todo, y en la experiencia de mi propio trabajo personal, que ¿qué sucede con las emociones? Que las emociones básicas, ¿vale? Tristeza, alegría, enfado, cada uno tenemos una idea determinada de lo que es esa emoción. Es decir, cada uno nos hemos educado en un contexto determinado que le ha dado una connotación o un significado determinado a esa emoción concreta. Si yo me empeño en aprender primero, antes de sentir mi cuerpo con las sensaciones que sea que tenga, empeñarme en querer identificar con una palabra la emoción, y por ejemplo yo estoy tensa y de repente lo que me pasa es que estoy enfadada, automáticamente si yo me he educado en un contexto donde el enfado es malo, donde no hay que enfadarse, donde el enfado es peligroso, inmediatamente mi cabeza le va a dar el significado a la emoción y voy a cortar. O voy a cortar la conexión con mi cuerpo o me voy a desenfrenar demasiado. Entonces, es decir, sentir el cuerpo sin pretender ponerle nombre y apellidos. Tú estás sintiendo lo que sea que sientas. Entonces, sentirnos. Una vez que aprendemos a sentirnos, la comunicación no violenta nos invita a aprender a identificar lo que necesitamos. No nos han enseñado. Es más, a mí, por ejemplo, me han educado en la no necesidad, es decir, que no debo de necesitar nada, que lo correcto es que no necesite, que lo correcto es que yo sea capaz de todo, sea una especie como de supermujer, que nunca necesite nada y que soy más digna de reconocimiento y valoración en la medida en la que no necesito. Todos los seres humanos tenemos necesidades, son universales, no podemos no tenerlas, es inevitable tener esas necesidades, porque desde el punto de vista de la comunicación no violenta, las necesidades son nuestro motor de vida, es nuestra motivación intrínseca. La necesidad da respuesta en cada situación a la pregunta ¿qué quiero vivir yo en esta situación? Esto es a lo que responde, ¿cuál es la necesidad que tengo? Responde a ¿qué quiero yo vivir en esta situación? La necesidad en comunicación no violenta no es algo que me falte, no es algo que no tengo, no está asociado a esa idea de carencia, sino que está asociado precisamente al potencial que hay en mí. Es decir, si en una situación de conflicto, en una discusión con mi pareja, por ejemplo, o con mi hija, yo me hago la pregunta, ¿qué quiero vivir? Y, por ejemplo, me respondo con, pues lo que quiero vivir es comprensión, lo que quiero vivir es oportunidad de diálogo, en mí existe ese potencial. Si yo me doy cuenta de que lo que me sucede es que no me siento bien porque quiero vivir eso, ahí es donde puedo conectar con mi potencial y desarrollar los recursos que me lleven a poder vivir eso, ¿vale? Entonces, en mi circuito de diálogo interno, la parada en qué necesidad tengo en esa situación, yo puedo saltar desde el automático cuando abro la puerta de la habitación de mi hija, la veo desordenada y en realidad si me paro
siento mi cuerpo, la mayoría de las veces que a mí, os hablo de mí, que a mí me pasa eso, mi cuerpo está cansado. Tengo una necesidad de descanso. Y entonces percibo como una amenaza que la habitación esté desordenada, porque como sé que para mi hija no es una necesidad importante el orden, de alguna manera yo en mi circuito de diálogo interno me digo que si ella no la recoge la voy a tener que recoger yo. Y encima estoy cansada, con lo cual va a aumentar mi enfado. Si yo no me paro y aprendo a chequearme internamente, a decir, frena, Elena, frena, que lo que te está pasando es que estás cansada y lo que estás queriendo es que tu hija colabore con tu necesidad. Porque te estás contando que si ella colabora con tu necesidad, tú podrás descansar. Este es otro punto muy importante en comunicación no violenta, aprender a distinguir la necesidad que tengo de la estrategia que en un momento dado puedo llevar a cabo o alguien puede llevar a cabo para cuidar de esa necesidad. Si yo me digo a mí misma que solo voy a poder descansar si mi hija recoge su habitación, evidentemente el conflicto con ella, si no la quiere recoger, está mucho más servido. Ahora bien, si yo paro, aprendo a leer mi diálogo interno y me doy cuenta de decir, bueno, Elena, tú necesitas descansar y aquí pongo la necesidad. Y tu opción favorita ahora mismo es que tu hija recoja la habitación para no recogerla tú. ¿Qué pasa si mi hija me dice que no? Si yo tengo la necesidad aquí separada de la opción que a mí me gustaría, puedo buscar otras opciones y seguir cuidando de mi necesidad. Si yo las mezclo, no, necesito que mi hija recoja la habitación para yo poder descansar. Entonces ahí es muchísimo más difícil, si mi hija no quiere, que yo pueda descansar, ¿vale? Entonces la parada en las necesidades y una vez que tengo la necesidad, la parada en qué puedo hacer yo o qué puedo pedir. Este es el circuito de diálogo interno, ¿vale? Paso a paso. Hay un estímulo, yo lo percibo con mis sentidos, lo voy a interpretar con mi cerebro, esa interpretación se va a transformar en unas sensaciones en mi cuerpo. Si no paro, va a saltar el automático y si me entreno en la capacidad de sentirme, cada vez va a ser más probable que pueda parar antes. ¿Para qué? Para identificar lo que necesito realmente. Una vez que identifico lo que realmente necesito, ahí ya puedo elegir con la parte superior de mi cerebro cuáles son las estrategias en ese momento que mejor pueden funcionar para cuidar de eso que necesito. ¿Vale? Paso por paso. ¿Sí? Hasta aquí. Si no, sí, bueno, como has invitado antes a que en el chat nos pongan las dudas, yo lo explico todo, ¿te parece, Ani? Sí, Y me luego parece ya bien. pasamos a turno de dudas. Sí, Vale, perfecto. este proceso, porque es un proceso, ¿vale? Es muy importante para mí que os quedéis con la idea de proceso. Esto es un proceso, por mucho que yo me dé cuenta que tengo un automático, de la noche a la mañana el automático no desaparece. Lo siento, esto es un proceso de entrenamiento, ¿vale? De entrenamiento consciente. Entonces, yo os he dividido este proceso en 3 fases, ¿vale? En la primera fase, ¿qué me va a pasar? En la primera fase lo que me va a pasar es que el automático va a saltar y yo me voy a dar cuenta después. ¿Por qué? Rebobino un poquito al principio. Os he dicho que la parte del cerebro de donde surge el automático tiene muchísima más antigüedad que la parte que lo frena. Entonces va más rápido, tiene más experiencia, he repetido muchas más veces. Entonces va más rápido, con lo cual me voy a dar el permiso de que salte. Vale, salta. ¿Y qué hago? Ya está. Me digo, bueno, ya está, que ahora como ya comprendo que tengo ahí un trozo de cerebro muy antiguo que va solo, va por su cuenta, pues bueno, oye, pues ya está, que ha saltado. No, ¿vale? Me doy cuenta de que ha saltado. ¿Qué hago? Me he quedado atrapado en esa respuesta reactiva. Vale, una estrategia muy sencilla, ¿vale? Moveros, mover el cuerpo, iros a dar una vuelta, respirar hondo, estiraros, hacer estiramientos, saltar, correr, daros una ducha, el agua funciona muy bien también, o un baño. A mí me funciona muy bien también la aromaterapia, por ejemplo. Es decir, cuando el automático ha saltado, estamos atrapados en esa reactividad que va a generar una intensidad emocional elevada, ¿vale? Un enfado fuerte, una frustración muy fuerte, una impotencia muy fuerte. Bien, en ese momento, la parte de mi cerebro que puede pensar, imaginaos que es una casa de 2 pisos, ¿vale? A mí cuando me lo explicaban, me dijeron, tú imagínate que es una casa de 2 plantas. La parte más primitiva es la parte de abajo, la planta de abajo, y la parte que piensa es la parte de arriba. Bueno, pues cuando me ha saltado el automático, estoy atrapada en la planta de abajo. La puerta, la planta de arriba está cerrada, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es hacer algo para equilibrar esa intensidad emocional con la que he conectado. Para eso muevo el cuerpo, ¿vale? Movemos el cuerpo porque mover el cuerpo, poner el cuerpo en movimiento nos ayuda a equilibrar esa intensidad emocional.
Este es un truco que funciona muy bien con los niños también. Cuando un niño está en lo que llamamos una rabieta, está en un momento de frustración muy fuerte, un momento de enfado muy fuerte, cualquier tipo de emoción con la que conecte el niño, que le vemos que está ahí como en una intensidad muy fuerte, vamos a invitarle a que se mueva. Vamos a jugar con él, vamos a tirarnos el suelo, vamos a salir a andar, a correr, vamos a decirle, vamos a coger la bici y nos vamos a dar una vuelta, vamos a saltar, vamos a poner música y nos ponemos a bailar, a lo que sea, ¿vale? Pero mover el cuerpo tiene un efecto sobre mi cerebro, hace que la puerta al piso de arriba se abra, ¿vale? Y podamos abrir la posibilidad de pensar, que es lo que no podemos hacer cuando estamos atrapados en la reactividad. Movemos el cuerpo para equilibrar esa intensidad. Conectamos nuestro cerebro inferior con nuestro cerebro superior. Y ahí vamos a darnos un espacio cuando ya nosotros lo vamos a notar, cuando ya estemos más calmados. Más calmados, no quiero decir que si estábamos enfadados hayamos pasado ya a un momento zen absoluto, no, pero podemos pasar de la rabia muy intensa a una sensación de malestar mucho más equilibrado. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dar un espacio que en comunicación no violenta llamamos de autoempatía. Me voy a dar empatía a mí misma. ¿Qué quiere decir darme empatía a mí misma? Voy a organizar las piezas de mi diálogo interno. Voy a ver de forma consciente qué es lo que ha pasado, qué es lo que me ha pasado y cuál es mi necesidad, a dónde quiero llegar, a la necesidad, ¿vale? ¿Cuál era la necesidad que realmente estaba despierta dentro de mí en ese momento en el que ha saltado mi automático? Y una vez que yo ya he detectado mi necesidad, en comunicación no violenta lo que hacemos después es dar espacio a la empatía. Sería algo así como, primero yo, es decir, me voy a comprender primero a mí misma, una vez que me he comprendido a mí misma, lo que voy a aprender a hacer es a darle esa comprensión al otro también. Es decir, el otro lo que ha hecho, aunque a mí no me haya gustado, pues lo ha hecho en un intento de cuidar alguna necesidad que también tiene, ¿vale? En comunicación no violenta tenemos una premisa, que es que todo lo que hacemos los seres humanos, ya sea consciente o inconscientemente, lo hacemos en un intento de satisfacer esas necesidades que constantemente están latiendo dentro de mí. Es nuestro motor de vida. Cuando yo hablo de necesidades, Ani, hablo de, fijaos, tengo un listado aquí que lo tengo siempre a mano porque de memoria todas no me las sé. Necesidades físicas, que estamos más acostumbrados a conocerlas, ¿no? El hambre, el sueño, el descanso, Claro, la hidratación, bla, bla, bla. Pero es que luego tenemos las dos. necesidades que tienen que ver con el bienestar. Paz mental, emocional, equilibrio, comodidad, espacio, relajación, necesidades que tienen que ver con la regeneración, que estas muchas veces las olvidamos, que es todo lo que tiene que ver con la celebración, con el duelo y la pérdida, con la gratitud, con la diversión, con el juego, el entretenimiento. Tenemos necesidades de seguridad y de protección. Tenemos necesidades de autonomía, de libertad de elección, de capacidad propia para enfrentar la vida. Tenemos necesidades de interdependencia también, de colaborar con los demás, de co-crear cosas con los demás, de vivir en comunidad, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros, de apoyo mutuo. Tenemos necesidades que tienen que ver con la honestidad, con la verdad, con la claridad. Aprendizaje y evolución, necesidades de identidad y sentido, es decir, este es nuestro motor de vida, esto es lo que está constantemente despertando dentro de nosotros para invitarnos a conectar con todo nuestro potencial. Entonces, ha saltado el automático, hemos hecho todos estos pasos, nos hemos movido, hemos equilibrado la intensidad emocional, nos hemos dado el tiempo suficiente para, de alguna forma, elaborar nuestro propio diálogo interno, digamos que organizar las piezas del puzzle, nos hemos dado un espacio también para intentar conectar con el otro. ¿Qué vamos a hacer después? Ir al encuentro, facilitar un reencuentro con el otro. Es decir, no vale esto de, me ha saltado el automático, venga, para la siguiente ya intento que sea de otra manera. No, en las relaciones personales, iba a decir con los niños, pero me da igual, con los adultos también. En las relaciones personales, cada conflicto que tenemos, donde de alguna forma no hacemos el trabajo necesario interno para poder luego favorecer ese reencuentro desde un diálogo no violento, lo que sucede es esto: un día, otro conflicto, otro conflicto, otro conflicto, otro conflicto. Cada vez nos distanciamos más. Sin darnos cuenta, muchas veces como, bueno, ya está, que es que hoy estaba muy cansada y me ha saltado el automático y le he pegado 4 gritos a mi hija y bueno, que ya cuando descanse mañana ya se me ha pasado. No, porque es un día, tu hija se va a distanciar un poquito, al día siguiente si vuelve a pasar otro poquito, al día siguiente otro poquito. Y esto normalmente a corto plazo no somos conscientes del efecto que tiene, pero a medio y largo plazo tiene un efecto en la relación, del cual dentro de unos años quizás nos veamos preguntándonos, ¿pero qué le pasa a mi hija conmigo? ¿O qué le pasa a mi pareja conmigo? Pues igual hay una acumulación de conflictos no resueltos donde
ha habido muchos automáticos de los cuales luego no se ha hablado. No ha habido un momento, y ojo, con el reencuentro yo no me refiero a ese reencuentro donde, ay, qué mal lo he hecho, perdón, soy la peor persona del mundo. No, no, sino a ese reencuentro desde la conciencia, decir, oye, mira, me he dado cuenta de que en ese momento he saltado, te he gritado, te he dicho algo muy desagradable, no he podido en ese momento frenar lo que se ha despertado dentro de mí, me he sentido muy molesta, luego me he dado un espacio, me he dado cuenta de que es que estaba agotada, que vengo, yo qué sé, me lo invento, que he venido de trabajar, que he trabajado muchísimo hoy, con mucha tensión y no he podido. Entonces, en comunicación no violenta no pedimos perdón. No pedimos perdón tal y como se nos ha enseñado a pedir perdón, ¿vale? En comunicación no violenta lo que formulamos es un lo siento consciente, es como decir, siento, me conecto, me he conectado desde la empatía, me conecto al impacto que ha podido tener en la otra persona el cómo yo le haya tratado desde mi automático. Entonces, lo que voy a formularle en ese reencuentro, además de explicarle la necesidad que en mí estaba insatisfecha y que en el momento del automático yo ni siquiera era consciente, voy a formular un siento que esto haya sucedido de esta forma porque soy consciente de que cuando te hablo así, de que cuando te digo estas cosas, de que cuando me comporto de esta manera, a ti te duele o a ti no te gusta o tú te puedes estar sintiendo fatal. Si hablamos en el caso de los niños, no os quiero ni contar la interpretación que ellos pueden llegar a hacer de un automático al que en un momento yo no le dé importancia. Y ellos se pueden quedar ahí con una idea de mamá no me quiere, mamá no está contenta conmigo, o papá, o no sirvo para nada, o en fin, todas estas ideas que luego nos marcan mucho, ¿vale? Entonces, en esta primera fase que el automático me va a seguir saltando, este proceso que os he comentado y añadid una conversación posterior, cuando ya estéis más calmados, una conversación donde compartáis con la otra persona cuál era esa necesidad que en realidad estabais teniendo y un siento el automático, siento, me doy cuenta de lo difícil que habrá sido para ti, de lo mal que te has podido sentir y lo siento y quiero que sepas, por ejemplo, yo con mi hija he tenido esta conversación y la sigo teniendo cuando mi automático salta. Mira, cariño, quiero que sepas que yo hago todo lo que está en mis manos para intentar que esto día a día, poder trabajarlo, poder es decir, y acepto que soy humana, no pretendo iluminarme en esta vida ni convertirme en una especie de no, ni muchísimo menos. Yo me moriré aprendiendo a esto, me moriré saltando mi automático de vez en cuando y lo acepto, quiero decir, como ser humano me acepto con la imperfección que tengo también. Está Es también como la relajaros. finalidad de tratar de estar consciente y disminuirlo, ¿no? Y que se logre esa empatía y conexión de que estoy siendo consciente de que me equivoqué y que no Eso era es, mi intención, que trabajo en ello, pero no, eso. o sea, y eso creo que lo aminora, lo disminuye y también aparte hace que el otro se sienta pues validado con su emoción también y sentirlo. Eso es, que el otro se sienta reconocido, que se sienta comprendido en la experiencia que haya podido tener cuando a nosotros nos ha saltado ese automático. Y si no, fijaos, es muy fácil. Elegid un ejemplo de vuestra vida cotidiana al revés, cuando es el otro el que salta desde su automático, ¿no? ¿Qué os gustaría a vosotros recibir? Es decir, yo no quiero recibir ese perdón de, ay, perdón, que soy muy culpable de lo que he hecho y malísima persona. No, en realidad, cuando para mí la actitud de otro tiene un impacto en mi vida, lo que me alivia, lo que me gusta es que el otro se tome ese tiempo de conectar conmigo, de ser consciente de que a mí me ha podido resultar desagradable esa actitud y que en un momento dado, esto ya habría que valorar cada contexto, cada situación determinada, podamos llegar, si la situación lo requiere, también a pensar en una medida reparadora, es decir, ¿qué puedo hacer yo para reparar en alguna medida el daño que haya podido ocasionar? Aunque no haya sido un daño consciente, pero si me doy cuenta de que ha habido un daño concreto que el otro ha sufrido por mi automático, pues ¿qué puedo hacer yo? A veces preguntarme también qué está en mis manos ofrecerle para intentar de alguna forma reparar ese daño, ¿vale? Pero repito, no desde la conciencia de la culpa, sino desde la conciencia de la responsabilidad. Decir, bueno, lo que sale de mí, por muy automático que sea, es mi responsabilidad, con lo cual voy a coger las riendas de mi vida, voy a coger esa responsabilidad que me corresponde y en la medida de lo posible voy a reparar el daño que haya ocasionado. Esta es la fase número 1, ¿vale? La fase número 2, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que voy a ir ganando en la capacidad de sentirme en el momento. Es decir, me voy a dar cuenta de mi intensidad emocional, ¿sí? Cuando va a llegar ese momento en el que va a saltar el automático, voy a ser más consciente de lo enfadadísima que estoy o de lo irritada que estoy o de lo frustrada que estoy. Entonces, voy a observar. Fijaos, esto es un proceso de autoobservación todo el rato, ¿no? Es observarme.
observarme. Aquí voy a observar mis emociones en este caso o las sensaciones que tengo en el cuerpo sin identificarme con ellas, ¿vale? Que yo tenga un diálogo interno o una forma de comunicarme conmigo misma, esto no quiere decir yo ni soy lo que pienso ni soy lo que siento. Es decir, mi cerebro piensa y mi cuerpo siente y yo tengo la responsabilidad de saber eso y de aprender a observarlo. Porque si yo aprendo a observarlo y a identificarlo, tendré muchas más probabilidades de que de mí salga una respuesta más consciente. Entonces, voy a observar mis emociones, me voy a dar cuenta de la sensación tan intensa que estoy sintiendo y lo voy a nombrar. Lo puedo nombrar en el momento. Mira, me estoy dando cuenta, yo esto lo he hecho muchas veces, mira, me estoy dando cuenta de que me estoy enfadando tanto, estoy sintiendo tanto enfado ahora mismo, lo nombro. ¿Qué pasa cuando yo nombro? Lo que os he dicho antes, no hace falta que nombréis la emoción. Si os resulta difícil nombrar la emoción, simplemente podéis nombrar, mira, me estoy sintiendo tan tenso, tan tensa en este momento, estoy sintiendo tanta presión en este momento, me siento como una olla express que va a explotar, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Lo nombráis. Cuando ponemos palabras a lo que nuestro cuerpo está sintiendo, esto tiene un efecto inmediato, biológicamente hablando, de equilibrio, de serenidad. Es como si de repente ya lanzase el mensaje a mi cerebro de lo que al cuerpo le está pasando es esto. Y mi cerebro hiciese, ah, vale. Entonces emite de nuevo una señal hacia el cuerpo como de mayor tranquilidad. Voy a tener muchas más opciones de frenar si lo nombro, si nombro lo que me está pasando. ¿Esto qué implica? Esto implica abrirme desde mi vulnerabilidad, que es algo que tampoco nos resulta nada fácil, porque hemos aprendido a relacionar la vulnerabilidad, es decir, el cómo yo estoy, con debilidad. Es como, claro, si yo nombro cómo estoy, el otro se va a aprovechar de mí, o si yo digo que estoy muy enfadado en un momento dado o que estoy como una olla a presión que voy a explotar, el otro por ahí va a aprovechar para decir, claro, es que eres tú, que siempre te pones así, que no hay manera contigo, ¿vale? No. Abrir nuestra vulnerabilidad es un acto de valentía y es un acto de amor en nuestras relaciones hacia los demás. Pone claridad, es decir, da mucha claridad, decir, mira, lo que me está sucediendo es esto. Además de tener un efecto de alivio para mí misma, va a tener un efecto de alivio para el otro. Porque voy a decírselo y además se lo voy a decir en primera persona. No le voy a decir, es que como tú has hecho no sé qué cosa, yo por tu culpa estoy muy enfadada. No le voy a decir esto. Voy a hablar en primera persona, que es otra de las premisas. Es como decir, no, mira, me estoy dando cuenta de que estoy como una olla a presión ahora mismo, a punto de estallar. No te nombro a ti en ningún lugar, te hablo de mí. Y eso va a hacer que yo pueda echar el freno, ¿vale? ¿Qué voy a hacer una vez que he nombrado lo que me sucede? Me voy a ir, me voy a tomar un espacio, tiempo muerto de nuevo. Es como decir, vale, no estoy sintiendo mi intensidad emocional, pero no estoy preparada para empezar a reflexionar, a tener un diálogo con el otro más consciente y no violento. Yo lo nombro, cosa que antes no podía hacer en la fase número 1, directamente lo que hacía era irme a moverme. Aquí lo voy a nombrar, voy a mover mi cuerpo de nuevo, volvemos un poco al circuito de la fase número 1. Voy a hacer algo, mover mi cuerpo, a salir a darme una vuelta, a correr, a darme una ducha. Voy a hacer algo que le ayude a mi cuerpo a reequilibrar esa intensidad emocional. Volvemos a la autoempatía. Cuando haya equilibrado mi intensidad emocional, voy a intentar descubrir, una vez que ya esté más calmada, cuál era la necesidad o necesidades que en realidad estaban ahí dentro de mí llamando a la puerta y diciéndome, Elena, Elena, que estoy cansada, o Elena, que tengo mucha hambre, por ejemplo. A mí a veces me pasa que lo que me pasa es que tengo hambre y entonces mi hija, por ejemplo, me empieza a pedir un montón de cosas y me empiezo a notar muy enfadada. Y si me paro y me doy el tiempo necesario, los conflictos a veces han venido de que yo estaba teniendo mucha hambre y no me estaba dando yo ni cuenta, ¿vale? Entonces voy a parar a descubrir mi necesidad, voy a darme un poquito de tiempo también antes de hablar con el otro para intentar imaginar qué es lo que estaba necesitando la otra persona y desde ahí de nuevo voy a añadir un diálogo posterior, ¿vale? Voy de nuevo a favorecer un reencuentro con el otro, donde podamos intercambiar a ver qué ha sucedido, qué necesidades había y podamos juntos, ¿vale? El ideal que no siempre se consigue, pero el ideal es esa búsqueda conjunta de estrategias que nos ayuden a tener en cuenta ambas necesidades, las mías y las del otro. ¿Vale? En una situación de conflicto siempre hay dos partes y siempre hay necesidades por un lado y por el otro. ¿Vale? Entonces, nos han educado un poco en la idea del conflicto donde uno gana y uno pierde. En comunicación no violenta, en el conflicto nadie gana y nadie pierde. Es decir, los dos vamos a buscar ese punto de conexión donde nos vamos a aportar mutuamente para que ambos, nuestras necesidades al final, en alguna medida, estén satisfechas. ¿Vale?
Entonces, esta es la fase número 2. Y la fase número 3, que ya es la ideal, es que ya soy capaz de verlo venir. Es decir, ya me he entrenado, ya he aprendido a sentirme y entonces, yo os digo cómo ha sido en mi caso, ¿vale? Cómo sigue siendo. Repito, esto es un proceso de por vida, ¿vale? Lo que pasa es que si no conocemos las herramientas es casi imposible, me atrevo a decir, hacerlo. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Que a base de entrenar en situaciones que son muy cotidianas, como muy repetitivas, llega un momento donde yo lo veo venir, me veo venir a mí, veo venir la situación de alguna forma. Y entonces ahí ya es donde yo ya soy capaz de anticiparme, porque ya ha habido tantas veces donde ya me he observado qué se me pasa por la cabeza, qué interpreto yo qué sucede, cómo me siento, de dónde, qué es lo que hago habitualmente cuando pienso y siento eso. Me he observado tanto que de alguna manera ya estoy como preparada para decir, he hecho el freno, es decir, la parte superior de mi cerebro enseguida hace, un momentito, un momentito, ¿vale? Y entonces, en vivo y en directo, en décimas de segundo, puedo hacer ese recorrido para el cual voy a necesitar un proceso previo de entrenamiento donde, para que no, si alguien se anima a experimentarlo, yo a veces he necesitado días para poder clarificar mi diálogo interno. Entonces, a base de entrenamiento, uno llega a determinadas situaciones que dices, esto ya me lo sé, pim, pam, pum, ya está. Y entonces, en el momento se acorta el espacio de tiempo donde va a aparecer esa intensidad emocional, consigues reequilibrarte, consigues conectarte con la necesidad porque ya te la conoces de sobra en este tipo de situaciones, consigues ir mucho antes al diálogo. Este es el ideal, yo os cuento el proceso completo, pero os invito a que pasito a pasito, o sea, no os pongáis como meta llegar rápidamente a ese punto donde yo ya voy más rápido que el automático, es como poquito a poquito, incluso planteároslo como un proceso para disfrutar, porque si lo haces conscientemente, a medida que cada vez eres más capaz de observarte, cada vez vas pillando como más detalles de lo que te sucede, os invito a que lo celebréis. Cada cosa de la que os deis cuenta, la celebráis. Hacéis algo, yo qué sé, ese día o en ese momento, no lo sé. Yo me acuerdo hace poco, igual os da risa, pero yo me acuerdo de una situación que me pasó en un conflicto en un centro educativo con unos profesores tal, y entonces más o menos fui capaz de observarme un poco, de gestionar la situación hacia la comunicación no violenta, y entonces yo me acuerdo que llegué a mi casa y dije, me voy a tomar una cervecita, ole por mí. Es como decir, celebrar yo qué sé, oye mira, pues he sido capaz de darme cuenta que se me estaba pasando por la cabeza que, yo qué sé, oye, pues he sido capaz de darme cuenta, que en otra ocasión igual ni siquiera he sido capaz de darme cuenta de lo que se me estaba pasando por la cabeza. Pues lo celebro. Celebrar nos ayuda a integrar, de verdad. O sea, celebrar y valorarnos y ser consciente de cada peldañito que subimos, aunque luego bajemos alguno, no os preocupéis, que el recorrido va así. Imaginaos una escalerita, vamos subiendo, alguna vez bajábamos algún peldaño, volvemos a subir, volvemos a bajar, ¿vale? ¿Por qué se sucede así el proceso de integración o de desarrollo personal? Precisamente porque para la integración se requiere como de una especie de ir y volver, ¿no? Es como decir, venga, que vuelvo un poquito, venga, que vuelvo otra vez, y entonces ya se integra, ¿vale? Un momentito, que miro las notas para que no se me olvide nada. Entonces, en el último paso, en la fase 3, que sería ese ideal estupendo, que yo, repito, que llevo muchos años entrenando esto, a día de hoy soy capaz, a veces, en situaciones muy repetitivas y muy cotidianas, de llegar a esta fase, ¿vale? Entonces, hay personas que a veces me dicen, ya, pero es que yo soy una persona muy racional, me quedo muy atascado en el pensamiento, en el run mental, ahí de fíjate y el otro y mira y lo que hace y no sé qué y no sé cuántos. Y hay otras personas que dicen, es que yo los pensamientos no sé ni lo que se me pasa por la cabeza, yo solo alcanzo a sentir que me siento muy enfadado, muy enfadada. Mirad, pensamiento y emoción o sentimiento suceden al mismo tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo, de forma simultánea. Lo que ocurre es que, en función un poco también de nuestra propia historia, hemos entrenado más a la atención para que se vaya a un sitio o para que se vaya al otro. Entonces, a veces puede haber personas que vivan bajo la falsa idea, porque es una falsa idea, de que son muy racionales y solo piensan y no sienten nada, y otras personas que al revés, como decir, no, es que a mí lo racional, a mí yo soy pura emoción. No es verdad, ¿vale? Todo está sucediendo al mismo tiempo. Se trata de entrenar la capacidad de llevar nuestra atención a ambos sitios, ¿vale? Para poder tener las dos piezas, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo.
¿Sí? Y esto se entrena, da igual que primero conectéis con la emoción, que primero conectéis con el pensamiento. En realidad, cuando yo os invito a explorar vuestro diálogo interno, da lo mismo, como si primero lo que conectáis es con que me duele un dedo del pie, me da igual, es decir, por algún sitio se empieza. Nuestra atención no va al mismo tiempo a todo, va yendo como por partes, entonces da igual, si primero conectas con el pensamiento, luego te vas a la emoción, si conectas con la emoción, intenta irte a ver qué es lo que se te puede estar pasando por la cabeza. Y desde ahí, la necesidad. Es como decir, la clave sería, ¿qué quiero vivir yo en este momento? ¿Qué estoy queriendo vivir y no alcanzo a tener esa experiencia, con lo cual me estoy sintiendo mal? ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. Ya está. Bueno, ya está, como si fuese poco. Casi Esto es un nada, poquito lo ¿verdad, que te había Elena? preparado. Que es mucho, ¿eh? Es mucho, es mucho. Sí, la verdad que sí, Elena, porque ya lograr llegar a ese nivel, yo creo que ya son ligas mayores. Yo os invito a que empecéis por la fase número 1. Fijaos, la fase número 1 que es, me va a saltar y le añado ese espacio posterior que no añadimos, de reflexión, de observación, de acercarme al otro. Oye, mira, ha pasado y lo siento mucho y me gustaría que no saltase, pero salta. Es decir, mínimamente que os podáis reconciliar un poquito también, sabiendo cómo funcionamos biológicamente hablando. Es decir, no puedo evitar el automático. No puedo evitarlo. El proceso de trabajo no pasa por ahí. A ver cómo consigo evitar el automático, ¿no? O sea, sería algo así como, a ver cómo consigo deshacerme de una parte de mi cerebro. Que no me quiero deshacer de nada. Yo lo que quiero es integrar, conseguir una integración. ¿Para qué? Porque fijaos, hay otras situaciones donde bienvenido sea esa parte del cerebro que actúa sin pensar. Situaciones de riesgo real, por ejemplo. Os pongo un ejemplo que es real, que puede suceder. Vas con tu hijo pequeño andando y vais a cruzar una calle, ¿vale? Una carretera. Y entonces el niño que va jugando y va despistado y tú no lo llevas de la mano, de repente echa a correr. Esa parte te va a ayudar a salir corriendo detrás de tu hijo, a agarrarlo para que no le atropelle ningún coche, sin que tengas que pararte a observar. ¿Qué me está pasando? Y el niño, ¿por qué será que ha saltado? ¿Por qué será que se ha ido corriendo? Y no, necesitamos esa parte. Lo que pasa es que a día de hoy son menos las situaciones donde de alguna forma el actuar sin pensar nos va a ayudar. En lo cotidiano necesitamos integrar el pensar antes de actuar. Eso es lo que nos va a ayudar. Y tienes razón en eso que dices que de repente en esas situaciones te ayuda, porque fíjate, nada menos ayer nos tocó ver un accidente de un carro con una moto. El carro se paró en un semáforo y como que la motocicleta quiso alcanzar el amarillo y se metió justo cuando el carro avanzó y se lo llevó. Entonces saltó, bueno, giró Ajá. con tu motocicleta y cayó el señor. Y entonces, para nosotros fue sorprendente ver que el señor se levantó y se llevó la motocicleta hacia la banqueta. Y nosotros seguimos pensando mucho ayer en eso durante el día. ¿Cómo es que se levantó? O sea, ¿cómo lo hizo? Yo les dije, fue un automático porque él pensó, por aquí pasan muchos camiones grandes y no me van a alcanzar a ver y me van a llevar. O le dije, fue algo que ni siquiera, porque fue así como que se levantó y agarró la moto y como pudo llegó a la banqueta. Entonces fue así como tan impresionante y es ese tipo de reacciones las que sí nos salvan la vida, Eso es. ¿sí? Eso es. Pero las Eso es. otras son las que debemos de Las como, otras no. no, Eso es. definitivamente nos meten en más problemas. Las otras nos meten en muchos líos cotidianos, pero es así, por ejemplo. Eso es un ejemplo maravilloso donde se ve con claridad cómo este hombre seguramente haya podido salvaguardar su vida gracias a que en un momento dado su cuerpo se ha movido sin que a él le diese tiempo a reflexionar nada ni a pensar nada. Y a veces nos seguimos enfrentando a situaciones como esa. Por eso queremos seguir manteniendo esa zona del cerebro. Esa zona del cerebro nos ayuda en algunas situaciones que gracias a Dios son las mínimas. Hoy en día ya son las mínimas, pero lo seguimos necesitando. Así es. Aquí me preguntan, Elena, que Ujú. si eso que tú comentas cuando dices de que te estás dando cuenta, no es como contenerte y luego sentirte como con cierta frustración. Si en el momento, entiendo que la pregunta viene que si en el momento
te Y estás sientes dando cuenta, que te estás dando cuenta del enojo, la que molestia. tenga un efecto de, como de reprimir, como que Sí, nos lleve como a que si no es reprimir como eso. represión, como contener, Vale, como decir, ay, me lo estoy teniendo que aguantar aquí, pero algo vale. así es lo que creo que quisieron No, decir. no. Igual por la forma en la que me he explicado puede llegar ese mensaje. No, 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 al revés. Es decir, en la medida en la que yo me conecto con mi cuerpo y soy consciente de esa intensidad que tengo, lo que estoy dándole es espacio. Es decir, yo no pido tiempo en comunicación no violenta, por ejemplo, cuando entrenamos la capacidad de parar, ¿vale? Es decir, entrenamos la capacidad de parar en el conflicto. Es decir, parar cuando veo que la actuación que voy a tener en realidad no va a cuidar de la relación que tengo con la otra persona. Es decir, cuando yo me doy ese permiso de parar es para yo aprender a acoger esa intensidad, no para reprimirla. La intensidad es mía, tiene que ver con lo que yo pienso que está sucediendo, no con lo que sucede. Entonces, yo me doy el permiso de validar esa intensidad, no la quiero reprimir, yo la voy a acoger, la voy a validar, le voy a dar su espacio, pero como persona adulta lo voy a hacer yo. El otro no tiene por qué tragarse mi intensidad emocional porque en un momento dado yo, en el ejemplo que os ponía, ¿no? Es decir, mi hija porque se tiene que tragar una explosión ahí mía de enfado porque esté muy cansada y yo vea los juguetes en el suelo y ella esté entretenida haciendo otra cosa. No sería justo, es decir, no es justo que mi hija se trague eso. Es decir, pero yo no lo quiero reprimir. Yo no quiero de alguna manera como decir, esto no debería de sentirlo. No, 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 no. Eso es lo que surge dentro de mí. La comunicación no violenta, de hecho, lo que me ayuda es a aceptar absolutamente todo, todo lo que hay en mí. No me puedo saltar ningún paso. Si yo, en lugar de conscientemente aceptar que estoy sintiendo un enfado monumental y acogerlo, lo que hago, por ejemplo, lo que yo hacía, ¿vale? Lo que yo hacía era, Elena, no, no te tienes que enfadar, respira, 1, 2, 3, esto no está bien, no te enfades, contrólate, eso es lo que va a hacer que mi enfado de alguna forma, mi depósito, se vaya llenando, se vaya llenando, se vaya llenando. Pero si yo estoy ahí y me doy cuenta que estoy enfadadísima y elijo conscientemente no actuar en ese momento, me voy. Busco un lugar donde yo pueda estar. Esto es lo que más nos cuesta, Ani. Una de las cosas que más nos cuesta es Sí, sostener por nosotras mismas esa me- intensidad sí, con la que conectamos. Nos da mucho miedo, nos resulta muy incómodo. Por eso salta de alguna forma el automático. Es decir, cuando mi enfado sale como si fuese un volcán de mí, en realidad es porque yo no quiero sostenerlo. Te lo vomito a ti para que tómalo tú. Es como decir, toma, para ti. Que yo no quiero saber nada de esto. Las personas que de forma reactiva, cuando están muy enfadadas, gritan, insultan, yo qué sé, sacan por su boca todo lo que se les pasa en ese momento, sin pararse a pensar, en realidad lo que sucede internamente es que la intensidad que están sintiendo les sobrecoge tanto que es como fuera de mí, no quiero esto. Al revés, la comunicación no violenta lo que me ayuda es, para, no pasa absolutamente nada, acógelo, aprende a abrazarlo conscientemente, aprende a sentirlo, por eso se hablaba de identificar en el cuerpo, que me estoy sintiendo como una olla a presión que va a explotar, pues yo voy a estar ahí con mi olla a presión el tiempo que yo necesite. Es decir, mi olla a presión no es peligrosa, no va a pasar absolutamente nada si yo de forma consciente elijo acogerla. Y esta es una Cuando parte, dices que estar ahí con tu olla a presión, es como estar ahí con tu enojo y sí, estarlo como diciendo, ok, aquí estás conmigo o algo así, no sé. exacto. Eso es, sí, puedes hablar, yo hablo Yo conmigo también, por eso lo digo. internamente, conmigo misma. Mirad, a mí, yo os digo lo que me funciona muy bien a mí, ¿vale? Os he nombrado varias estrategias. A mí, por ejemplo, me va muy bien irme a pasear. Me voy a pasear con mi cabreo. Y entonces, a medida que estoy paseando con mi cabreo, voy hablando con mi cabreo internamente, me voy conectando con la fuerza de mis brazos, con la presión que siento en ese momento. Observo los pensamientos que se me pasan. Observo quiere decir que en ese momento igual yo, con permiso que estamos aquí como en intimidad, igual yo me estoy cagando en todo. En mis pensamientos estoy porque, bueno, estoy pensando de todo menos bonita, de la persona con la que sea que haya tenido el conflicto. Pues me doy permiso de observar eso, de acogerlo. Mirad, me acuerdo de un ejercicio muy gracioso que hicimos una vez en clase de comunicación no violenta con la que es mi mentora y que nos decía, dice, poneos por parejas y contadle algo a la persona con la que estáis, algo que os ha cabreado mucho, que algo que ha hecho alguien y que, bueno, y que en ese momento es que a esa persona la mataríais.
algo muy malo. Y entonces decían, la persona que está escuchando va a representar el rol de esa abuela que te quiere hasta el infinito y más allá, y que la abuela empatiza contigo y tú te estás echando sapos y culebras y la abuela te da la razón y te dice, pues claro que sí, porque es que es un impresentable, porque fíjate tú lo que te ha hecho. Esto es acoger de entrada, es como decir, Sí, lo acojo, me lo llevo conmigo y lo acojo. Y cuando yo me acojo, me comprendo. sin juzgarme, eso ya tiene un efecto inmediato con el tiempo que yo necesite en ese paseo que me dé, que unas veces será más largo, otras veces será más corto, de alivio. Es decir, cuando yo llego a ese punto de tengo permiso de estar enfadada, porque mi enfado en realidad no me habla del otro, por mucho que se me pasen pensamientos por la cabeza de que el otro en ese momento no le quiero ni ver, mi enfado me habla de mis necesidades. Con lo cual, si de entrada no le doy el permiso de que salga como salga, en comunicación no violenta es que hoy, claro, en un taller no nos da tiempo, pero en comunicación no violenta, para que también aportar un poquito de claridad, porque yo sé que, claro, he contado muchas cosas que surgir, es decir, ya, claro, ¿y esto cómo lo hago? En comunicación no violenta, uno de los aprendizajes que hacemos es aprender a traducir ese diálogo que aparece en nuestra cabeza, que es muy juicioso hacia el otro o hacia nosotros, aprender a traducirlo en necesidades. Es decir, yo me voy con mi enfado de la mano, me doy un paseo, empiezo a escuchar todo lo que se me pasa por la cabeza y hay una forma de traducir eso, de que llegue un momento donde, ok, estoy muy enfadada, ya lo he sentido, ya lo he escuchado, venga, ahora vamos a ver qué es lo que me está pasando a mí. ¿Vale? Entonces no se trata de reprimir, todo lo contrario. Ahora, no reprimir no significa soltarlo así a la venga, porque como estoy muy enfadada, ala, pues lo suelto de cualquier manera. No reprimir significa aprender a escucharlo, aprender a cogerlo, aprender a sostenerlo, aprender a sentirlo. Ok, sí. Aquí ya tengo dos preguntas parecidas a esta. Una ¿No? es que si, ¿cómo se le ayuda a que los niños pequeñitos pongan esto en práctica? Y otra mamá pregunta que cómo la comunicación no violenta la pueden ir poniendo en práctica a un pequeño de 11 años. Es casi la misma pregunta, entonces de una vez te la hago doble. Vale. ¿Cómo le transmitimos a nuestros hijos la comunicación no violenta? Aprendiéndola a nosotros. Aprendiéndola a nosotros. O sea, Es mientras decir, nosotros no la integremos, yo no difícilmente puedo ellos la van a integrar. Yo no puedo pretender que Todo. mi hija se comunique conmigo desde la no violencia si yo me comunico con ella desde la violencia. Violentamente, exacto. Nuestros hijos aprenden por imitación, somos sus mayores referentes, con lo cual es que además esto nos pasa mucho, a mí también, ¿eh? Es decir, nos pasa habitualmente que esperamos de nuestros hijos unas conductas que a veces nosotros no se las mostramos, con lo cual mi hija, por ejemplo, que ya es más mayor, esto lo caza enseguida. Es como decir, "Oye, que me estás pidiendo a mí algo que tú luego no haces o que tú luego no te comportas de esta manera, ¿no?". Es como, yo qué sé, un ejemplo muy habitual, ¿no? Ahora no, porque estamos con lo del COVID, pero hay que compartir, tienes que compartir el juguetito, tienes que compartir no sé qué. Sí, ya, pues que te pidan a ti todo, yo qué sé, alguna cosa tuya que tengas muy favorita, muy tal, a ver si te A ver sale si así te hace. fácilmente Ujú. compartirlas. Es decir, ¿cómo le transmitimos esto a los niños? Aprendiéndolo, integrándolo nosotros en nuestra propia vida, ¿vale? A la primera pregunta, que era con referencia a un niño pequeño, no sé si hacía referencia igual a cómo acompañar a un niño pequeño cuando un niño pequeño... O sea, que cómo lo van poniendo en práctica para los niños, o sea, cómo le ayudas a un niño a que vaya poniendo en práctica todo esto. Vale, entiendo que es cuando al niño le salta Ajá, su exacto. automático, ¿no? Sí, Lo que conocemos así generalmente como rabietas, ¿no? Depende de la edad, ¿vale? Cuanto más pequeños son, menos necesarias son una cantidad muy grande de palabras. Como decir, a los niños les aburren mucho los sermones y la palabrería y todo esto de mira, cariños, que no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. No, un niño pequeño cuando está en el automático, fijaos, yo os he dicho que si somos adultos, el paso número uno es aprender a sostenernos, a acompañarnos a nosotros mismos. Un niño cuando está en una intensidad emocional muy elevada, en ese momento lo único que precisa es de acompañamiento. Punto. No pretendáis en ese momento hablar con el niño, que razone, que os entienda, que pueda ver la situación desde otra perspectiva. Imposible, ¿vale? Imposible. La parte reflexiva de su cerebro, además de que claro, yo os he preparado este taller desde la perspectiva del adulto. En el niño hay un hándicap añadido, que es que el cerebro del niño no está plenamente desarrollado. El cerebro, hasta donde se conoce a día de hoy, que hay
muchísimas cosas sobre el cerebro que todavía no conocemos. Hasta donde se ha llegado a día de hoy a conocer, se sabe que el cerebro se desarrolla desde el momento en el que empezamos a desarrollarnos en el útero materno hasta los 24 años. O sea, imaginaos un niño pequeño. Un niño pequeño, la zona reflexiva de su cerebro la tiene ahí como, en fin, muy poquito desarrollada. Con lo cual, el niño es pura emoción. Además es que el niño tiene la parte derecha, que es la emocional, mucho más conectada que la izquierda, que es la racional, con lo cual lo normal es que el niño conecte con una intensidad emocional en momentos de conflicto que a los adultos muchas veces nos va a sobrecoger o nos va a parecer que es una cosa como desequilibrada o que al niño le está pasando algo raro. No, es lo normal que el niño en un momento de frustración o de enfado se exprese con una intensidad muy elevada. En ese momento, acompañar, ¿vale? Le invitamos a que se mueva, nos damos una vuelta, nombramos, intentamos nombrar, validándole desde la empatía. Entiendo, imagino, cariño, que lo que te está pasando es lo que sea, ¿no? Yo qué sé, me lo voy a inventar. Imaginaos que un niño pequeño nos pide un helado de chocolate y nosotras le decimos que no al helado de chocolate y el no es lo que hace que el niño conecte con una frustración muy grande o con un enfado muy, muy grande, ¿no? Entonces, acoger, validar. Mira, cariño, entiendo perfectamente cuánto te apetecía el helado de chocolate en este momento, que yo te diga que no es un fastidio para ti. Es decir, voy a nombrar lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que le fastidia no comerse el helado de chocolate. ¿Qué necesidad puedo imaginar que mi hijo tiene en ese momento? Una necesidad de disfrute, de placer, de entretenimiento, ¿no? Le gusta mucho el chocolate y comer chocolate hace que su necesidad de placer esté satisfecha. Pues lo nombro. Una vez que voy viendo, el niño me va a ir dando señales de que yo he conseguido conectar con él o con ella, y entonces la intensidad emocional va a ir rebajando. Cuando la intensidad emocional ya esté más equilibrada, ahí ya puedo entrar a dialogar un poquito, mucho o poco en función de la edad que tenga, ¿vale? Mira, cariño, te he dicho que no, porque lo que sea, ¿no? Es decir, le voy a dar mi explicación de que pues ya se ha comido, yo qué sé, un helado ese día y para cuidar de su alimentación, pues yo prefiero que no se coma otro o lo que sea, ¿vale? De entrada, cuando hay intensidad emocional, acompañamiento. Y si no, pensad en cuando vosotros estáis muy enfadados o cuando estáis en una emoción muy potente, ¿vale? ¿Qué solemos hacer? Con nuestra mejor intención, ¿eh? Con nuestra mejor intención. Venga, va, que no es para tanto, ay, ¿cómo te estás poniendo? Hombre, que se te va a pasar, ay, que esto no es tan importante. Ah, negamos constantemente la experiencia que está teniendo el otro. Y esto, lejos de aliviar la intensidad emocional, lo que hace es avivar la llama. Es decir, si estoy muy enfadado y me empiezas a decir que no debería de enfadarme por lo que sea que me estoy enfadando, me voy a enfadar muchísimo más. Acompáñame. Y hago una puntualización, Ani, porque me ha pasado y es una consulta habitual con niños pequeños. ¿Qué pasa cuando el niño, además de sentir o demostrar una emoción de una forma muy intensa, pega, por ejemplo? Se pone a dar patadas o te intenta pegar o se pone agresivo. Ahí hay que utilizar lo que en comunicación no violenta llamamos la fuerza contenedora, es decir, es una fuerza consciente que yo voy a realizar sobre el niño para acogerle. Es como decir, voy a contener la posibilidad de que el niño se haga daño a sí mismo, me haga daño a mí o le haga daño a cualquier otra persona, o haga daño, rompa cosas, por ejemplo, integre la idea de que cuando uno está enfadado lo normal es, venga, voy a romper cosas o voy a pegar a alguien. Es como decir, no. Yo te acompaño y al mismo tiempo que te acompaño tengo tan claro que la violencia no, que yo te ayudo a contener esa fuerza que tú ahora mismo no eres capaz de contener por ti mismo porque te está desbocando. Es decir, la emoción es tan intensa que tú no puedes controlar ahora tu cuerpo. Entonces yo te voy a contener y voy a ejercer una fuerza, repito, consciente, ¿vale? No voy a ejercer una fuerza a las bravas donde yo sé que le voy a acabar haciendo yo daño al niño. Pero Como voy a quizás abrazarlo o voy a algo así. abrazar, sí, cuando son niños muy pequeños lo voy a abrazar, lo voy a coger, si es muy pequeñito lo voy a coger a upas, lo voy a abrazar y voy a intentar yo, claro, en ese momento, fijaos, en ese momento ya no solo es contener al niño, hay un reto añadido que es intentar mantenerme yo serena. Exactamente. Si yo intento
Con la respiración, por ejemplo, yo me puedo agitar porque, es decir, voy a, de alguna forma, al ver al niño tan intenso, es difícil que yo en alguna medida no me ponga tensa. Bueno, pues le voy a coger y conscientemente, mientras le acompaño, puedo realizar respiraciones profundas y yo a mí misma, ¿no? Es como decir, mantenerme un poco en esa serenidad. Y una vez más, si quiero ponerle alguna palabra a ese momento, es: mi vida, te entiendo, entiendo que para ti esto, estás muy enfadado, muy enfadada, que ahora mismo lo que estás sintiendo tiene mucha fuerza, yo te abrazo, yo te ayudo, vamos a pasar juntos este momento y ya está. Es decir, como no me voy a apartar de ti, no te voy a rechazar porque estés así, que a veces, en fin, yo es un poco en mi historia lo que he vivido, ¿no? Es decir, y ojo, que a veces no es fácil, hay que valorar cada contexto, cada situación. Yo a veces he trabajado con familias donde a veces la mamá, por ejemplo, me dice: es que yo no soy capaz, o sea, tiene tanta fuerza o ejerce tanta fuerza que yo no puedo. Y bueno, pues si estás acompañada, pide ayuda, ¿no? Pues a la pareja o a quien sea en ese momento para que ayude a hacer esa contención al niño. Entonces, bueno, quería puntualizar esto porque se da también a veces. La verdad que ha sido muy importante eso que dices, Elena, porque yo sí he escuchado, a mí no ha sido el caso, pero yo sí he escuchado de bastantes mamás que precisamente en esos casos no saben qué hacer porque dicen: es que hasta a mí me termina dando de patadas o algo, Eso es. entonces sí, a veces es complicado y es buena el tip que nos Es estás dando. muy, muy importante porque en realidad, si permitimos de alguna forma, por miedo o por, yo qué sé, por lo que sea que a nosotras nos pase en esa situación, permitimos que una y otra vez el niño de alguna forma gestione su rabia desde ahí, en realidad lo que le estamos transmitiendo es: cuando una persona está rabiosa, tiene derecho para pegar, para romper cosas, para... Entonces, claro, el niño no va a convivir solo con nosotros, luego va a salir al mundo. Y si esa idea la integra desde casa, va a salir al mundo y es mucho más fácil que en un momento de rabia en el colegio pegue a un compañero, que en un momento de rabia, porque se va a sentir como legitimado, como decir: yo cuando me lleno de rabia pego, y como nadie me contiene y como nadie me tal, pues yo sigo pegando. Entonces es muy importante acompañarles, ayudarles, contenerles cuando ellos no sean capaces por sí mismos de contener su intensidad emocional, sin juzgarles, muy importante, sin juzgarles. Es decir, sin mandarles mensajes del tipo: es que eres muy malo, es que las personas que pegan son malas, es que yo qué sé, ¿no? Este tipo de mensajes, porque en realidad ellos en ese momento actúan de esa forma porque no pueden hacer otra cosa. Es decir, en ese momento les absorbe la emoción tan fuerte, la energía tan fuerte, y entonces no pueden, necesitan de un proceso para reequilibrar eso. Aquí también me preguntan que en el caso, por ejemplo, pregunta una mamá, te lo doy como explicación porque es muy larga Sí, la pregunta, ¿sí? vale. Pues dice que tiene una adolescente de, creo, por lo que entiendo, que de 14 años, ¿sí? ¿No? Y dice que ella nota como que normalmente se altera, se molesta, como sin saber por qué él mismo. Uh-huh. Y a ella le resulta también fácil estar ahí como dialogando, como acompañándolo, supongo yo, que es Uh-huh. lo que quiso decir. Y dice: es muy difícil porque entre lo que lo voy viendo desesperado, molesto, me voy desesperando y molestando más yo y creo que Claro, no termino ni ayudándole, él termina más molesto y yo también me siento como muy frustrada. claro. Sí, no sé si será el caso, pero a veces nos empeñamos en resolver las situaciones rápido. Es que, mira, a mi hijo adolescente de 14 años le pasa algo y entonces yo, que me estoy dando cuenta, yo quiero ir ahí, que en ese momento mi hijo hable conmigo y que en una conversación, cuanto más corta mejor, consigamos entendernos y consigamos conectar. Mirad, los adolescentes, que podríamos hacer un curso entero de adolescentes. La adolescencia es una etapa concreta de la vida donde hay unas necesidades de reafirmación, de búsqueda de identidad propia, de espacio, de intimidad. Hay una serie de necesidades que van a ser muy prioritarias para nuestros hijos en esa etapa. Entonces, a veces simplemente es una cuestión de darle espacio a la situación. Es como decir, en el momento en el que veas a tu hijo que empieza a estar como reactivo, como que ya se pone a la defensiva o como que hay algo, es mejor simplemente decir: mira, veo que igual no es el mejor momento, mejor igual hablamos de esto en otra situación, porque me doy cuenta además de que
cuando tú te sientes incómodo, yo me empiezo a sentir incómoda también, y entonces de lo único que alimentamos la conversación es de esa incomodidad, la tensión va en aumento y al final acabamos reactivándonos mutuamente, ¿vale? Es como decir, darle espacio. Los conflictos o las situaciones que de entrada vemos y que nos gustaría resolver rápidamente, a veces necesitan de tiempo. A veces nuestros hijos, me incluyo, que la mía también es adolescente, a veces nuestros hijos adolescentes no es con nosotros con quien quieren hablar lo que les sucede. Es decir, como madre muchas veces, el transmitirles en lo cotidiano, el que yo estoy ahí, el que estoy disponible y además que acepto que haya cosas que no quiere hablar conmigo, es lo que hace que en determinadas ocasiones, cuando mi hija crea que sí que de alguna forma yo le puedo aportar, me lo pida. ¿Qué sucede? Que hay una idea como madres y padres que tenemos como muy arraigada, que es que si yo creo, porque a veces es mi creencia, que si yo creo o si yo veo que mi hijo o mi hija tiene un problema o que está sufriendo, o que lo está pasando mal o que algo le sucede, que como yo soy su madre, yo tengo la obligación de hablar de ello, de resolverlo, de darle soluciones, de lo que sea. No, esto no viene en el decálogo de madres y padres. Como decir, si yo como madre mi mayor reto es recordarme constantemente que el mayor regalo que le puedo hacer a mi hija es estar presente en su vida. Estar presente no significa estar ahí todo el rato en todo lo que le pase, queriendo resolverle, queriendo... Es como decir, no, a medida que van creciendo, esa búsqueda de afirmación, esa búsqueda a veces de autonomía personal también. Los adolescentes a veces es como decir, déjame en paz, ¿no? Es como decir, que yo lo que quiero es ser capaz yo de que ya resolveré lo que sea que me esté pasando de la manera que sea. Y repito, es que a veces no es con nosotros con quien quieren hablar, a veces prefieren hablarlo con un amigo, con una amiga, a veces prefieren hablarlo con otra persona. Pero bueno, en resumidas cuentas, que cuando estés conversando con tu hijo de 14 años y veas asomarse la reactividad, es como decir, ese punto de que tu hijo se empieza como a defender, que se está empezando a enfadar y tú empiezas también ahí como a activarte, da espacio a esa situación, aléjate. No podemos realizar lo que os he explicado hoy, ese chequeo interno de mi diálogo para encontrar mis necesidades, no lo podemos hacer en un momento de tensión, es imposible. Mi necesidad, la tuya y la de tu hijo de 14 años, vive en lo más profundo de vosotros como seres humanos. Para llegar a esa profundidad hay que darle espacio. Si no, no llegamos. Nos quedamos en un discurso aquí racional. Mi hijo debería de, mi hijo y yo, que soy su madre, debería de, y mi hijo debería de, yo debería de, y desde ahí lo único que alimento es más conflicto, más tensión. Espacio, parar. No pasa nada. Un conflicto a veces necesita de días, necesita de tiempo para poder poner las piezas en su lugar y no pasa nada. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias. Aquí te comentan también, Elena, muchas veces como adultos tampoco hemos aprendido a discernir las emociones y es difícil hacer un reflejo a los hijos cuando requieren acompañamiento. ¿Nos puedes recomendar algún recurso para que los adultos mejoremos en ese punto? Al final el trabajo personal traerá beneficios a los hijos. Siempre, yo Eso es. digo, siempre. Fíjate, eso es. Fíjate que yo esta pregunta la transformaría en una afirmación más que en una pregunta. Es como decir, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a mis hijos a que mis hijos puedan aprender a identificar lo que sienten, aprendiendo yo a identificar lo que siento? ¿Vale? Lo que os he propuesto en el taller de hoy, que es un ejercicio de verdad muy sencillo, que os va a llevar unos minutos de diferentes momentos del día, es daros el permiso de parar y en lugar de empeñaros a, venga, que tengo que conseguir ponerle nombre a la emoción que sea que esté sintiendo. No, da igual. Es como decir, tú simplemente párate y obsérvate de vez en cuando qué siente mi cuerpo, qué hay en mi cuerpo ahora mismo. Si hay incomodidad, si hay mucha incomodidad, mucha tensión, si de repente descubro enfado, la invitación que estoy en el cuerpo puede ser, espera, ¿dónde está mi cabeza? ¿En qué estoy? ¿Qué estoy construyendo a nivel de pensamientos? Porque, repito, pensamiento y emoción van de la mano. Es como decir, no siento lo que está sucediendo fuera de mí, siento lo que sucede dentro. Es decir, cuando algo sucede fuera, yo lo interpreto, tengo un mecanismo perfecto en mi cerebro de interpretación simultánea. Yo interpreto, le doy un significado a eso que está sucediendo fuera. Y lo que siente mi cuerpo es el significado que yo le doy, no lo que está sucediendo. Ningún hecho tiene la capacidad de hacernos sentir nada.
ninguna persona tiene la capacidad con su conducta de hacerme sentir nada. Es la idea que yo me hago sobre lo que está sucediendo lo que hace que yo sienta cosas. Debajo de eso viven mis necesidades. Es como decir, si cuando veo ese cuarto desordenado me siento muy enfadada, es porque estoy cansada, no porque el cuarto esté desordenado. El cuarto puede estar desordenado en otra situación donde yo esté muy descansada y comprueba que no te vas a enfadar o te vas a enfadar menos. La reacción va a ser diferente. Entonces, aprendiendo uno mismo, la comunicación no violenta es una opción, por ejemplo, ¿no? Es decir, la comunicación no violenta te puede facilitar un proceso de trabajo personal a través del cual vayas ganando estas habilidades de observarte, de sentirte, de observar lo que piensas, de ver qué efecto tiene eso. Es un proceso, evidentemente, que conlleva tiempo y trabajo, pero lo bueno, fíjate, un poco por lanzar un mensaje de esperanza, no es un trabajo que digas, ¡buf! Madre mía, esto me va a llevar a mí unos cuantos años, para cuando se lo pueda enseñar a mi hijo, a mi hija, mi hijo y mi hija ya. No, la comunicación no violenta, al igual que otras técnicas o que otras herramientas de autoconocimiento o de gestión de relaciones, desde el minuto cero que tú la empiezas a intentar integrar en tu propia vida, ahí ya estás siendo ejemplo. Tu hijo, nuestros hijos, repito, aprenden por observación, por imitación, con lo cual yo empiezo con el propósito de enfocarme en mí, en mi propio proceso, sabiendo, convencido de que de alguna forma voy a irradiar eso, es decir, voy a ser un constante de mostrarle a mi hijo y a mi hija, cuando yo sea capaz de hacerlo, de cómo se hace. Con lo cual, yo muchas veces, Ani, que vienen familias a mi consulta, acabo trabajando con los papás en vez de con los niños. Sí, Porque voy a definitivamente. trabajar con el niño. Sí, no voy a trabajar con el niño si en los papás hay un proceso que todavía no se ha hecho de autoconocimiento, porque de poco me vale a mí tener una consulta una vez a la semana, por ejemplo, con un niño para ser yo quien le dé la empatía al niño, si luego el niño llega a su casa y en su casa con lo que se encuentra es con todo lo contrario. Con lo Totalmente de cual, acuerdo. empezar con uno mismo, sí, o sea, comprometernos con nosotros mismos. Yo esto en mi vida lo tengo ya como un proceso de vida, o sea, ya no es una cosa que yo me plantee, uy, Elena, tú estás, mira, 10 años llevas ya, venga, te queda uno, cuando completes uno, no, es decir, no, esto es algo que, bueno, es ir adquiriendo herramientas. Yo vengo hoy a compartir con vosotros aquí la CNV. Habrá personas que como yo lo encuentren en la CNV, otras personas lo encontrarán en lo que sea, ¿no? Es decir, otro tipo de propuestas, hay muchísimas. Entonces es encontrar una opción que te ayude a conocerte, que te ayude a encontrar ese punto de mayor equilibrio que luego se traduzca en mayor bienestar en tu vida. Pero ¿por dónde se empieza? Por uno mismo. Acá, por ejemplo, también me están comentando, es entre pregunta y comentario. ¿Sí? Dicen, yo me llego a dar cuenta cuando ya lo estoy sintiendo. Ajá. Me llego a dar cuenta, me llego a observar o a dar cuenta, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dice, pero, dice, ya después de ahí ya no logro dar más pasos, o sea, simplemente me doy cuenta, pero logro enojarme, logro todo lo demás. ¿Qué puedo hacer para hacer algo más? Porque honestamente no siento que avanzo. Claro, claro. A ver, se da cuenta, ¿no? Es como decir, yo me la imagino, ¿no? En ese momento de tensión donde ella se siente, ¿no? Es como decir, yo ya me siento que mi cuerpo se pone como se pone o que siento lo que sea. Mirad, desde mi experiencia, ¿vale? Nos faltan recursos como para poder hacer ese momento posterior de reflexión realmente profunda que nos lleve, ¿vale? Conflicto tras conflicto, a que podamos ir haciendo cosas diferentes. Es decir, yo hoy, porque no quiero tampoco lanzar mensajes que parezca esto, yo hoy en una hora, ¿vale? El objetivo era compartir con vosotros, es decir, abriros una puerta, ¿vale? Hacia la comunicación no violenta para que sepáis que existe, muchos de vosotros ya la conoceríais, para que sepáis que existe una posibilidad, ¿vale? Hay una forma concreta de entrenar esto, pero hay que entrenarlo. Es decir, el taller no nos ha dado para profundizar. Aquí luego habría que meternos con cada uno de los pasos. Mirad, cuando he empezado, que os he dicho, el diálogo interno se compone de lo que sucede, de lo que yo pienso cuando sucede eso, de lo que yo siento, de lo que hago habitualmente,
de lo que necesito, que ni siquiera soy consciente de que está ahí, y de la acción posterior más consciente que puedo llevar a cabo. Vale, pues esto en comunicación no violenta lo que hacemos es llevárnoslo al trabajo personal y paso por paso. Es decir, trabajarlo paso por paso para que la persona pueda adquirir la herramienta. No es tan sencillo como que yo cuente hoy aquí, mira, pensamos, sentimos, y ya está. Es decir, no, esto requiere de un mínimo de proceso, un mínimo, por lo menos para adquirir las bases y que tú luego, mira, yo trabajo, no lo tengo ahora aquí, ¿vale? Pero trabajo con unas plantillas, existen unas plantillas donde aparece este diálogo interno por partes y donde tú, esas ocasiones, como dice no sé si es una participante o un participante. Sí, es una participante. Es una participante, como dice la participante, ¿no? Que dice, bueno, yo ya he llegado a ese punto de sentirme, yo me siento, yo de alguna manera, vale, pero ese momento al que yo te estoy invitando posterior de primero muévete, reequilibra la intensidad emocional y luego nos vamos a sentar. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Igual necesitas un ratito hoy, otro ratito mañana, otro ratito, no lo sé, pero nos vamos a sentar con unas herramientas concretas, ¿vale? Quiero decir, lo que quiero un poco que nos quedéis un poco con la frustración de decir, claro, nos cuenta aquí todo esto, pero todo esto luego, ¿cómo lo llevo a la práctica? Claro, es que existe un paso 1, paso 2, paso 3, unas plantillas, unas herramientas concretas para poder ir trabajando eso, ¿vale? Pero normalmente el automático sigue saltando porque en realidad no tenemos esa conciencia plena que necesitaríamos tener profunda de qué me está sucediendo a mí realmente. Nos quedamos en, es que me pongo furiosa porque pienso que el otro me está haciendo la vida imposible. Me quedo ahí y desde ahí pretendo resolver. Desde ahí no puedo resolver. Sigo en la superficie, ¿vale? Necesito herramientas para meterme dentro. Esto se puede hacer con aprendizaje, repito, y dándonos un tiempito para poder conocer la CNV. Hay libros de CNV, que es decir, podéis coger el libro, por ejemplo. No tengo aquí el libro que digo yo, la Enciclopedia Universal. Bueno, es el libro de Marshall Rosenberg, que es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. ¿Vale? La última edición, es una edición actualizada donde de alguna forma Marshall Rosenberg en ese libro recoge el proceso completo. Por ejemplo, si queréis ir leyendo cosas sobre CNV para poder un poquito tener una idea más clara de en qué consiste lo que yo hoy así de forma muy resumida he compartido. Precisamente esa era otra pregunta que me estaban aquí diciendo, que si recomendabas algún libro en especial. Sí. Mirad, yo empecé con la CNV, esperad que lo tengo que tener por aquí. Yo empecé con la CNV a través de un librito. Ay, no me digáis que no lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Igual se lo he dejado a alguien porque yo... Bueno, es igual. Mirad, os voy a enseñar otro que sirve igual. Esperad, ¿dónde lo tengo? Ah, lo tengo aquí. Mirad, yo empecé con la CNV por este libro. Es un libro, mirad qué finito. Súper finito, ¿vale? Se llama El sorprendente propósito de la rabia, ¿vale? Es un libro de Marshall Rosenberg que precisamente nos habla de esa rabia tan profunda que sentimos cuando salta el automático, ¿no? Más allá de la gestión de la rabia, se llama descubrir el regalo que la rabia nos trae, la oportunidad que nos trae, ¿vale? Yo empecé con la CNV gracias a este libro, descubrí este libro y dije, wow, digo, esto es un libro súper finito, muy práctico, que te explica de una forma, a mi entender, bastante comprensible, qué sucede cuando estamos en la rabia, ¿vale? Entonces, junto con el otro, el de Marshall Rosenberg, el que os he comentado, que es el más completo, que para mí es como si fuese la enciclopedia de la comunicación no violenta. Si nunca habéis leído nada de comunicación no violenta, si es la primera vez que contactáis con la comunicación no violenta, haya personas que les sobrepasa un poco ese libro, porque ese libro es como que recoge con mucho detalle cada paso. Okay. Entonces, quizás empezar con uno como este, ¿vale? Es más llevadero para ir un poco viendo por dónde va el tema. Bueno, ¿y cuál sería ese regalo que nos da La rabia. la rabia? El regalo de la conciencia de nuestras Hacernos necesidades. conscientes. Eso es decir, no siento rabia por lo que sucede fuera de mí, no siento rabia por lo que hacen las demás personas, siento rabia cuando sucediendo lo que sea que sucede, dentro de mí existe una necesidad que está insatisfecha. Entonces, si yo el foco de mi atención lo llevo a querer cuidar de esa necesidad, la mirada de enemigo que se me pone hacia el otro se desactiva.
Con lo cual es mucho más probable que cuando yo al otro le hable de lo que me está sucediendo, el otro quiera escucharme. Es más, no solo quiera escucharme, sino que igual y todo, hasta el otro quiere ayudarme. Porque la responsabilidad la pongo en mí. La rabia no me viene a hablar de los demás. La rabia me habla de mí. Este es el regalo que la rabia o el enfado o la frustración me traen. Las emociones me hablan de mí, no me hablan del otro o de lo que sea que está sucediendo. Si mi enfado me hablase del otro, esto es muy fácil de comprobar. Si mi enfado me hablase de lo que el otro está haciendo, todos los seres humanos nos enfadaríamos por lo mismo con las mismas personas y en las mismas situaciones. Y esto no sucede. Esto no sucede. ¿Por qué cada uno nos enfadamos por cosas diferentes? A veces coincidimos, evidentemente, tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido. ¿Por qué nos enfadamos eso? En situaciones distintas, con personas distintas, porque el enfado no me habla del otro, el enfado me habla de mí. Y hasta que no lo descubro, no tengo la oportunidad de poder gestionar mis conflictos desde el cuidado. Los voy a seguir gestionando desde la lucha, desde la batalla, desde querer cambiar al otro, querer controlarlo de fuera. Es cierto. Bueno, Elena, me gustaría mucho que les comentes dónde te pueden encontrar, Vale. dónde pueden saber de tus talleres, de todo lo que vas haciendo, porque yo sé que esto es solo el principio, esa es la punta del iceberg de todo el trabajo que realmente tenemos que hacer. Os confieso que hoy hemos compartido aquí uno de los temas clave. Te quiero decir, no es de los temas más fáciles de la comunicación no violenta, ¿vale? Hemos tocado un tema importante, un tema que requiere de, pues, bueno, de tiempo, de proceso, ¿vale? Esto también para que un poco las personas que igual escucháis hablar hoy por primera vez a través de mí de la CNV, no penséis que ¿no? Hay otras partes de la CNV que tienen que ver con aspectos, entre comillas, como más, bueno, más llevaderos o más fáciles. Mirad, me podéis encontrar en Instagram, ¿vale? Yo tengo una cuenta ahora mismo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, bueno, tengo LinkedIn también, pero para el ámbito más profesional. En Instagram estoy como @Elena_Dieguez, que es mi apellido, _Basalo, ¿vale? Entonces me podéis encontrar en Instagram. En Facebook, en la fanpage, porque en mi muro general, digamos, en mi muro personal apenas publico nada, es en la página profesional donde publico. Me podéis encontrar por Elena Dieguez, Elena y el primer apellido. También me podéis encontrar ahí. Mi página web, www.lenadieguez.com, ¿vale? Ahí tenéis un montón de cosas sobre mí, los servicios que tengo, en fin. Podéis contactar conmigo muy fácilmente también. Y ahora aprovecho para deciros, ¿vale?, que la semana que viene, por ejemplo, voy a compartir un desafío gratuito, ¿vale? Un desafío gratuito a través de email y a través de Telegram. Para quien no quiera unirse al grupo de Telegram porque no le apetece esto de grupo y pues, a veces estamos un poco hartos ya de grupos, pues por email también. Entonces es un desafío centrado en cómo aprender a tomar decisiones, ¿vale? Desde la comunicación no violenta. Se titula Cómo aprender a tomar decisiones que funcionan, ¿vale? La palabra funcionan tiene un poquillo de trampa. Entonces, va a ser un ejercicio que yo voy a acompañar a lo largo de 4 días, desde el martes día 27 hasta el viernes día 30. El viernes día 30 además compartiré un webinar en directo, también gratuito, donde vamos a recoger las claves del desafío, compartiré una clave final y las personas que se apunten al desafío, quienes quieran, ¿vale?, yo en ese webinar inauguraré una nueva comunidad, que he tenido una comunidad estos 2 últimos años, voy a inaugurar una nueva comunidad y una nueva escuela donde voy a seguir compartiendo talleres, formaciones, cursos, en fin, todo sobre la comunicación no violenta. ¿Y en dónde se pueden, en dónde específicamente deben de apuntarse a este nuevo desafío? ¿Se Al llama? desafío. Mira, para hacerlo rápido, Glenny, voy a compartirte yo ahora tu WhatsApp, el enlace, Ok. ¿vale? Por si tú lo quieres poner en el chat. Sí, yo lo voy a poner en chat. Yo te comparto el enlace y si alguien por lo que sea, pues yo qué sé, ve esto más tarde o no tiene el enlace porque no estaba en directo, pueden contactar conmigo a través de la página web, mandarme un mensajito o a través de Instagram me mandan un mensaje privado. En Instagram estos días, yo todos los días estoy publicando sobre el desafío. Entonces, todos los días en mi bio, que se llama, en la bio de Instagram, donde están pues a lo que yo me dedico, mis datos, también está el enlace para apuntarse al desafío, ¿vale? Repito, es completamente gratuito
y yo de vez en cuando los hago, me encantan, nos pasamos 4 días compartiendo. Es muy fácil porque yo lo que hago es compartir un vídeo cada día muy cortito de 4 minutos, 3 minutos con la consigna de ese día y ya los participantes a su ritmo y cuando ellos quieran a lo largo del día van haciendo el ejercicio y van compartiendo si quieren en el grupo y yo doy feedback y les acompaño y bueno, está muy chulo, es una experiencia muy chula. Aquí tengo una última pregunta, Elena, que nos Sí, hace un claro. caballero, y que me gustaría ver si puedes respondérsela, porque entiendo por lo que él comenta aquí que se siente un poquito desesperado. Y dice Vale. lo siguiente, voy aquí a leértela, dice, normalmente mi estado natural es estar de mal humor. Mm. Entonces, las reacciones para mí son parte de mi día diario y de todo momento. Los automáticos y todo esto. ¿Tú crees que siguiendo un poco lo que tú has comentado pueda disminuir? Porque honestamente no quiero tener esta forma de ser que hasta a mí mismo me incomoda. Para mí resulta difícil porque ni siquiera lo pienso, reacciono y por lo general mi estado es de mal humor. Sí, y se pasa muy mal, Ani, y se sufre mucho. Y más aún cuando te das cuenta, ¿no? Cuando dices, pero ¿por qué, no? ¿Por qué yo vivo en este estado como de mal humor, como que parece que voy por la vida como defendiéndome de todo y de todos, como si fuese por la vida viendo constantemente pues amenazas y peligros o no? O hay otras personas que les pasa esto y que van un poco por la vida con una sensación como de desconfianza, como de que en todo momento alguien pueda hacerles daño o alguien pueda bueno, ahí seguramente habrá una historia detrás que ha alimentado un poco esta predisposición, ¿no? Independientemente, claro que se puede trabajar. Es decir, le quiero lanzar un mensaje de absoluta esperanza. Sí. Es más, yo precisamente esta parte en consulta la trabajo muchísimo con los hombres, con el género masculino, porque de alguna manera por educación a veces se les ha educado excesivamente en esa idea de rabia, de enfado como escudo protector, ¿no? Que es como decir, si voy por la vida enfadado, como no me han invitado a poder compartir mi vulnerabilidad, a poder vivir con tranquilidad otra serie de sentimientos que emergen dentro de mí, voy por la vida como con esa especie de escudo bajo el cual, sin darme cuenta, parece que solo me siento a salvo con ese escudo protector. Tiene mucho que ver con la educación que nos ha dirigido la mirada hacia afuera. Es como decir, el me enfado porque el otro. No, no sé que en realidad me estoy enfadando porque hay una serie de necesidades que yo tengo que tienen que ver conmigo y además en un plano inconsciente, ¿vale? De mí vivo creyendo que yo no puedo ocuparme de esas necesidades, que tiene que ser lo de fuera lo que cambie para que yo pueda estar bien. Entonces, claro, me voy a pasar la vida cabreado hacia afuera, molestándome por un montón de circunstancias que no me gustan igual y que no cambian, queriendo que haya personas que igual se comportan de una manera que se comporten de otra, ajeno a que en realidad el potencial para que mi vida sea la que yo quiero que sea está dentro de mí, no fuera. Es como decir, fuera puede estar pasando muchas cosas, va a depender de descubrirme a mí mismo, el que yo pueda ir de alguna forma como es como un escudo, ¿no? Es decir, como soltando un poco el escudo, atreviéndome a soltar el escudo. Yo hablo de forma generalizada, evidentemente. Muchos casos tienen que ver, pues bueno, con infancias donde de alguna forma, repito, la vulnerabilidad, la tristeza, otro tipo de emociones que tienen más que ver con la fragilidad del ser humano no han sido acogidas, no han sido escuchadas. O fijaos, aquí en España es muy habitual, a día de hoy también se escucha, ¿no? El decirle a un niño, no llores, que no llores, que los niños no lloran. Mi marido tiene 46 años y mi marido se ha educado en esa generación de hombres que a día de hoy son adultos de 46 años y que han crecido por ser hombres escuchando los niños no lloran. Con lo cual, si tú a un niño lo educas en la idea del niño no llora, se va a convertir en un adulto mucho más irascible, mucho más yéndose más hacia el enfado, porque hemos asociado la idea del enfado con la fortaleza, Ani. Porque de alguna forma creemos que el enfado nos dota de esa fuerza que va a conseguir que nadie nos haga daño y es un poco esa idea de pues me enfado yo primero, es como decir, reacciono yo y así, oye, pues si alguien se lleva el, ¿no? Como una coraza, ¿no, Sí, Elena? es Como una una coraza, coraza que es una usamos. coraza. Lo que pasa es que es una coraza que me puede dar, entre comillas, una falsa sensación de protección y al mismo tiempo
me va a incapacitar cada vez más para que de alguna forma viva más ligero, es como decir, que viva más relajado, que viva la vida como el regalo que es, disfrutándola, sin la necesidad como de ir protegiéndome de todo y de todos, ¿no? Entonces es muy pesado, o sea, para la persona que lo vive y es muy frustrante cuando no ves, dices, ya, pero lo veo, pero ¿qué hago con esto? ¿No? Se puede. Es decir, le lanzo el mensaje aquí así rápidamente de que, por supuesto, mira el librito, le invito al librito ese si quiere descubrir un poquito así de entrada. Está en Amazon ese libro. El sorprendente propósito de la rabia. ¿Para qué? De entrada, si quiere explorar este librito y yo, por supuesto, si en algún momento quiere consultarme alguna cosa, estoy también a Es su lo que te iba a disposición. comentar, Elena, porque aquí también decían, ¿dónde se puede aprender todo esto a detalle? Pues yo creo que una de las Claro. cosas es que pudieran contactarte, ¿no? Sí, exacto. Mirad, yo en el abanico un poco de los servicios que tengo, evidentemente están las consultas privadas, es decir, tú me puedes pedir un proceso que yo llamo de mentoría personal, entonces de forma individual, de tú a tú, vamos a hacer un proceso a través del cual con tus casos concretos, con lo que a ti te está pasando, de la forma más personalizada posible, lo vamos a ir aprendiendo juntos. Luego está la comunidad de la que os hablaba. Yo tengo una comunidad, ahora está cambiando, justo ahora con el desafío abro la nueva comunidad y ahí ya pues es un espacio grupal donde cada mes vamos a hablar de un tema y entonces puedes ir también poco a poco, cada mes, trabajando un tema concreto, además en grupo, porque la gente va a ir contando cosas y por resonancia se aprende mucho a veces también, compartiendo. Entonces, bueno, es otra forma. Y luego está la escuela, ¿vale? La escuela, ¿qué es? La escuela es un espacio a través del cual yo doy formaciones, talleres concretos de temas concretos, masterclass, webinars. Entonces, la escuela, por ejemplo, ahora en noviembre habrá una formación también de 7 sesiones serán. 7 sesiones enfocada en las bases. ¿Cuáles son las bases de la comunicación no violenta? Esos pilares fundamentales que de alguna forma hay que integrar para luego poder ir avanzando en el proceso. Entonces, bueno, tengo todo ese tipo de servicios diferentes en un intento también de adaptarme a, bueno, pues las necesidades de cada uno. Hay personas a las que les gusta más trabajar en individual, otras personas se lo prefieren tomar con calma y se lo toman como un aprendizaje a largo plazo, pues para eso está la comunidad, o las formaciones concretas. No, mira, yo lo que quiero es esta formación, que me estoy 7 sesiones, que van a ser 7 semanas, una vez a la semana, y en esta formación me aprendo las bases y luego ya continúo. Entonces, bueno. Elena, pues ya nada más comentarte, por acá dicen, toda la información que has dado, Elena, es súper valiosa. Muchísimas gracias. Y yo también quiero agradecerte, Elena. No sé si tú quieres hacer algún comentario más que te haya quedado por ahí en el aire. Agradeceros, os confieso que me quedo, no lo puedo evitar, con sensación un poco de como de haberme quedado corta, ¿no? Porque la comunicación no violenta es tan amplia, es decir, da para tanto y yo repito, yo la trabajo combinada con la neurociencia. Es más, simplemente a colación de lo que me dices, desde que la trabajo combinada con la neurociencia, tengo más hombres en la consulta porque la neurociencia aporta esa parte de comprensión científica. Es como decir, ya no solo reacciono porque la comunicación, la forma en la que me he educado, lo que me ha condicionado mi historia, sino que es que la neurociencia te dice, no, no, es que en tu cerebro está pasando esto y esto otro. Entonces, a veces el ámbito masculino, esa parte de comprensión de decir, bueno, que esto no solo es una teoría de un trabajo terapéutico, de un trabajo personal, sino que es que hay una base científica que lo avala. Es decir, es que pasan cosas. Entonces esto ayuda mucho también. Sí, sí. Así que eso, que me quedo un poco con las... estoy súper contenta No, pues de... para cuando quieras volver y ampliar más, nosotros estamos pero súper contentos de tenerte aquí todas las veces que tú quieras. Eres súper bienvenida. Ha sido muy importante toda la información que nos has dado hoy y me parece súper valioso porque creo que es algo que tenemos que pulir todos los seres humanos porque es algo así como que traemos ya, por lo que explicaste desde un principio, tan interiorizado y es parte de que también requiere bastante trabajo para que podamos, pues de alguna manera, no sé si la palabra es normalizarlo o hacerlo de una forma más consciente simplemente, más consciente donde podamos conocernos más, acogernos con cariño y permitirnos las sensaciones sin caer en las reacciones. Eso ¿Verdad, es. Elena? Así es. Eso es un proceso básicamente de ampliar nuestra conciencia.
más allá de cambiar o no cambiar ciertas cosas, es cuanto más consciente eres de ti mismo, más libertad de elección tienes. Mientras no eres consciente, en realidad no estás eligiendo libre y voluntariamente lo que haces sale de ti, como si fuese un muelle que salta. Cuanto más te conoces, cuanto más consciente eres, más fácil va a ser que tú en un momento dado puedas elegir y puedas hacerte responsable de lo que está saliendo de ti. Entonces, sí, bueno, es un proceso que yo os invito a tomároslo como un reto personal, como un desafío, incluso como un juego. En Comunicación No Violenta jugamos mucho para poder aprender las herramientas que nos proponen. Es decir, es un proceso que me invita a darle un giro tan amplio a la educación que hemos recibido que, claro, pues de entrada hay muchas cosas que a nivel racional enseguida las entendemos, pero que luego integrarlas en nuestro día a día, pues bueno, requiere de aumentar también a veces un poco la compasión hacia nosotros mismos y la paciencia. Sí, la compasión, el entendimiento hacia nosotros mismos y hasta podremos decir hasta la misericordia, ¿no? De no ser Eso tan es, jueces con nosotros mismos, de ser eso más amables y de decir, bueno, hay que ir, como dijiste tú, poco a poco. eso Y es. ese, Mirad, ya ese es un avance, el que estemos con la intención y la conciencia de querer irlo haciendo de a eso poco. es. En mi página web tengo una frase que además, por la pregunta que nos hacía este participante de cuando uno vive mucho desde el enfado y demás, darnos cuenta simplemente de que la forma en la que nos relacionamos con el mundo es un efecto secundario de la forma en la que yo me relaciono conmigo mismo. Con lo cual, si yo voy por la vida, pues eso, enfadado, defendiéndome de todo y de todos, en realidad estoy en un conflicto interno constante conmigo mismo. Yo me estoy tratando así, por eso sale eso así después. Estoy luchando contra mí. En el momento en el que yo me empiezo a conocer y me empiezo a querer, desde ahí me va a surgir mucho más fácil también la comprensión hacia el otro, la compasión hacia el otro, la empatía. Entonces, en realidad todo empieza en uno. Yo me atrevo a decir que todo empieza y acaba en uno mismo. Exacto. Qué fuerte esto que acabas de Sí. decir, porque creo que cuando también a veces nos es muy fácil juzgar al otro desde ese lugar de enojo, de estado de ánimo, así como dijo él, como su estado natural. Y, y no, y ahorita que decías tú, esto es algo que les causa mucho sufrimiento y que también en realidad les muestra algo más, o sea, el que nosotros podamos saber ahora que está mostrando mucho de cómo él se siente consigo mismo y creo que nos coloca en un lugar diferente de un poco también desde este lado, desde los que los vemos a esos tipos de personas así, como de más comprensión, como a quizás empatía o como simplemente comprensión, ¿no? Y eso creo que también hace, ahorita yo valoro mucho que lo hayas dicho porque creo que todos en la vida nos hemos rodeado en algún punto con alguna persona así y que podamos ser también más comprensivos de eso que él está sintiendo y que en realidad lo está pasando muy mal. Creo que también nos hacen juiciar menos, ¿sí? Y sentirnos que ni somos mejores, simplemente estamos en otro estado. Eso Muchas es. gracias, Elena. Maravillosa Gracias, esta Ani. charla. Yo estoy agradecidísima, muy contenta de que hayas estado aquí con nosotros. Muy feliz y en verdad y de todo corazón deseo que se repita, que no sea la última. Gracias. La voy a ir gestionando desde ya para que se dé para el año que viene. Para como somos de tiempos tú y yo. Muchísimas gracias por tu Yo tiempo encantada, Ani. y gracias también por todas las, por todas Encantada. las, gracias, por toda la experiencia que yo sé que emana al pasarnos todo esto, yo sé que es el cúmulo de muchos aprendizajes, de muchos libros, de muchos cursos y de tu misma experiencia vivida y eso vale oro. Mil gracias, Elena. Gracias a Muchísimas todos. gracias, Ani. Gracias a ti y a todos. Sí, muchísimas gracias. Volveré encantadísima, encantada de la vida. Gracias. Gracias a todos por Gracias. haber estado aquí. Les agradecemos su tiempo que hayan elegido hoy estar aquí con nosotros. Le agradecemos de verdad y sobre todo y especialmente porque
con 1000 actividades que tengan, el que estén aquí habla también de su querer tener más conciencia. Muchas gracias. Y bueno, para quien me ha estado preguntando y preguntando si quedó grabada, si se va a volver a pasar, la pueden encontrar en el canal de YouTube, Aprendizaje Amoroso, más tarde, ¿sí? Más tarde ya estará subida. Muchísimas gracias a todos y que tengan Gracias. un bonito día. Gracias, Elena. Buen día a todos. Te Chao. mando un fuerte abrazo. Igualmente. Chao. Esta charla ha sido de verdad